Mi presentación se titula La vía doméstica de la democracia, los valores de la familia entre conservadurismo y crítica social. Es parte de un proyecto más general que voy a ir comentando, ¿cierto?, que articula algo que para mí es clave, tanto en términos de la herencia de la teoría crítica como de mi propia formación, y un intento de diálogo entre la filosofía y las ciencias sociales. Voy a leer entonces el texto. Desde siempre, la familia ha representado un tópico muy habitual en el pensamiento político conservador. No debiese sorprender, por tanto, que en el actual contexto de resurgimiento de expresiones políticas conservadoras, las imágenes y referencias a la familia aparezcan ocupando un lugar destacado. De hecho, una parte importante de las nuevas derechas radicales, sus partidos y gobiernos afines, se describen a sí mismos explícitamente como defensores de la familia, partidarios de políticas pro familia o family friendly. De igual manera, en distintos lugares resulta frecuente encontrar organizaciones o movimientos de la sociedad civil que, sobre todo en nombre de una defensa de la autonomía de los derechos de los padres, cuestionan el papel del Estado y en especial las políticas relativas al género o la sexualidad. Por ejemplo, bajo la consigna de "con mis hijos no te metas", que hoy se encuentra en distintas agrupaciones en varias sociedades. A continuación, quisiera presentar algunas reflexiones que buscan comprender el lugar de las imágenes y los valores sobre la familia en el contexto de controversias y disputas políticas contemporáneas. Estas reflexiones emanan de una agenda de investigación en curso, la cual, buscando recoger cierta herencia de la teoría crítica, principalmente los clásicos estudios sobre autonomía y familia, se ha orientado a indagar de manera tanto filosófica como empírica, dentro de la investigación sociológica, el significado de la familia y sus valores en el actual contexto de transformación o crisis de la democracia. Con este propósito, en primer lugar, intentaré caracterizar en sus rasgos generales el modo en que distintas tradiciones políticas y sus respectivos imaginarios morales han comprendido la relación entre familia y democracia. Si bien a primera vista la familia aparece como un tema prominente, sobre todo en la tradición conservadora, intentaré mostrar que su presencia, ya sea de manera abierta o también a veces solo implícita, se puede rastrear en distintos imaginarios político-morales que hasta el presente dan forma a nuestras discusiones públicas y controversias sociales. Algunas preguntas tan relevantes como el lugar y los deberes del Estado, los derechos que definen a la ciudadanía y su relación con aspectos como los roles de género o las jerarquías de edad, difícilmente pueden ser comprendidas con completa abstracción de la pregunta por la familia. Tras este primer acercamiento a una caracterización del lugar de la familia en distintas tradiciones políticas, me detendré enseguida en ciertos rasgos específicos de los imaginarios conservadores, a propósito del significado de la vida familiar, buscando comprender sus expresiones y adaptaciones más recientes en tanto respuestas a importantes transformaciones sociales acontecidas durante las últimas décadas. En este contexto pretendo recurrir también a algunas consideraciones que emanan de una investigación sociológica empírica reciente sobre visiones políticas acerca de la familia en el contexto de la sociedad chilena. Como quizás es sabido, ¿cierto?, Chile ha enfrentado durante los últimos años un proceso de cambio social cargado de tensiones y con un destino aún incierto. Tras masivas protestas sociales del año 2019, se generaron dos intentos de reemplazar la Constitución surgida durante el periodo de la dictadura militar que gobernó el país entre 1973 y 1989. Ambas propuestas fueron finalmente rechazadas por la ciudadanía. Es decir, conservamos la Constitución, herencia de la dictadura. En este escenario, la disputa en torno a los valores de la familia ha ocupado un lugar de importancia, en especial desde los imaginarios políticos conservadores. Finalmente, quisiera concluir mi presentación retomando de manera muy breve la pregunta por la herencia y actualidad de la teoría crítica a propósito de la pregunta por la vida familiar. En particular, intentaré sugerir algunos rasgos distintivos y posibles tareas contemporáneas de una teoría crítica de la familia. Paso entonces al primer punto. A lo largo de la historia, la familia ha representado una importante arena de disputa por parte de diferentes ideologías políticas. En efecto, es posible sugerir que las principales visiones modernas sobre la política, la ciudadanía o el Estado reposan, de manera más o menos explícita según sea el caso, sobre ciertas imágenes y supuestos normativos acerca de la institución familiar y la vida doméstica. Sin duda, las ideologías conservadoras son las que han dedicado una atención más sistemática a la familia. Entre otros rasgos, por ejemplo, a partir de su herencia filosófica de la tradición cristiana, una corriente conservadora ha entendido a la familia como la más básica de las asociaciones humanas, la base necesaria de un orden político orientado hacia el bien común, tanto por sus funciones reproductivas, lo que lleva a privilegiar entonces la familia heterosexual, entendida como tradicional, y también por sus tareas socializadoras, en términos del fomento de valores comunes.
De esta manera, un aspecto decisivo de las filosofías conservadoras se encuentra en su consideración de la familia en tanto comunidad ética, una unidad sustantiva, opuesta a su descripción simplemente como un agregado o acuerdo de intereses que identifica más bien como propia del individualismo liberal. Así, en términos de su ontología, la familia para el conservadurismo representaría algo mayor que el agregado de sus miembros, una entidad en la que estos participan de tal manera que su existencia y la de sus integrantes se entremezclan. Por lo mismo, el conservadurismo, si bien trae a consideración aquellas funciones básicas asociadas a la reproducción biológica de la especie que cumpliría la familia, se interesa sobre todo por subrayar su significado más allá de un plano meramente instrumental o funcional. La familia es vista como una entidad éticamente sustantiva, una realidad que da sentido a la identidad personal y al mismo tiempo sirve al fomento de valores públicamente relevantes. Entre estos valores públicos, por ejemplo, en la lectura conservadora, ocupa un lugar muy destacado el respeto a la autoridad. Es su aprendizaje y cultivo en la familia lo que permitiría generar las disposiciones necesarias en los individuos para su correcto desarrollo posterior en la vida pública. Desde aquí se puede comprender una cierta posición ambivalente que caracteriza al imaginario conservador a propósito de la relación entre la vida familiar y el lugar del Estado. Por una parte, para este imaginario, el imaginario conservador, ¿cierto?, la familia vista como tradicional debe ser activamente promovida a partir de las políticas del Estado, pues el costo de su indiferencia sería poner en riesgo las bases mismas de un orden social virtuoso. Y no obstante, por otra, la vida doméstica familiar debiese ser dejada lo más libre posible en su despliegue, sin interferencias externas que amenacen el florecimiento de aquellas virtudes que se consideran intrínsecamente asociadas a los lazos afectivos y de protección que definirían a la vida familiar. A contramano de este primer imaginario, ¿cierto?, del imaginario conservador, las filosofías liberales han interpretado a la familia típicamente en tanto una institución fundada sobre la autonomía de los individuos. La familia es descrita así de manera ideal en términos de una asociación entre personas, expresión de intereses y afectos libremente escogidos. Ciertamente, una controversia históricamente muy relevante dentro de las posiciones liberales ha sido para quién cabe considerar como válido este principio de autonomía en el marco de la vida familiar. En efecto, al igual que para otras instituciones reconocidamente públicas, el estatus moral de las mujeres en la vida doméstica, por ejemplo, ha sido un constante foco de controversias no solo filosóficas, sino también desde las propias luchas sociales. De igual manera, hoy en día la pregunta por el significado y los alcances del principio de autonomía individual es muy relevante para el caso de la infancia, tanto en la vida familiar como pública, resultando especialmente controversial, en especial cuando se describe en tensión con los derechos de autonomía de los padres. No obstante estas controversias, la inclinación liberal a entender la familia de una ontología individualista permite comprender otros rasgos característicos de tales posiciones o de este imaginario liberal. Por una parte, frente a la amenaza de un paternalismo que puedan poner en riesgo la autonomía individual, las posiciones liberales favorecen de manera típico ideal una mayor neutralidad del Estado en asuntos relativos a la vida doméstica. Si bien este rasgo se ampara en el respeto a la pluralidad de formas de vida, ha abierto de manera reiterada discusiones al interior del mismo liberalismo a propósito de los alcances y limitaciones de este principio de neutralidad o no interferencia del Estado, a la luz de la reproducción de formas de desigualdad u opresión en el seno de la vida doméstica. Por otra parte, esta misma descripción permite entender el supuesto liberal de que el valor de la familia se debiese entender desde un punto de vista más bien funcional que éticamente sustantivo, a diferencia de lo que reclama el imaginario político conservador. Como ha sugerido, por ejemplo, David Archer, la pregunta típicamente liberal por la familia refiere a lo que ésta hace, en lugar de lo que la familia es. Históricamente, estas tareas de la familia, sus funciones, se han asociado sobre todo a la socialización y el cuidado de los hijos, independiente entonces de la forma específica que pueda tomar la familia en distintos contextos. Tales rasgos se pueden apreciar con claridad, por ejemplo, en la teoría de la justicia de Rawls, y también en los debates que su descripción acerca de la familia entonces generó. Como se recordará, en un primer momento Rawls no incluye de manera explícita a la familia en su descripción de la estructura básica de la sociedad, desde el supuesto de que el entramado afectivo que distingue a la vida familiar pareciera estar por definición ajeno al tipo de reglas que gobiernan la justicia. Desde entonces, partiendo por la conocida crítica de Susan Moller-Okin, tal posicionamiento suscitó no solo el debate en torno a qué tan adecuado
resulta describir a la familia única o privilegiadamente desde el punto de vista de los afectos, sino también acerca de las contradicciones internas que esto puede generar sobre los mismos principios de justicia defendidos por el liberalismo. Más allá de esta controversia entre conservadurismo y liberalismo, es posible describir un tercer imaginario político-moral acerca de la familia en el contexto de las tradiciones socialdemócratas o socialistas. Miradas de cerca, si bien tales descripciones a menudo no parecen tomar mucha distancia en un plano ontológico de posiciones liberales, esto es, también se inclinan a describir a la familia en tanto institución anclada en preferencias y acuerdos individuales, sí lo hacen al momento de aproximarse a la relación entre la vida familiar y el lugar del Estado. En efecto, un rasgo que aparece como propio de este imaginario, socialdemócrata o socialista, es la convicción de que un adecuado desarrollo de la vida familiar requiere de una acción decidida por parte del Estado, en especial de políticas que aminoren la reproducción de desigualdades entre familias, pero también favorezcan condiciones de autonomía e igualdad al interior de la vida doméstica entre sus distintos miembros. Junto con la descripción que uno puede encontrar del lugar de la familia en los regímenes socialdemócratas de bienestar, una orientación semejante se puede encontrar, por ejemplo, en las reflexiones de Nancy Fraser acerca de la crisis de los cuidados. De acuerdo con su visión, enfrentar tal crisis supone reemplazar o desplazar, ¿cierto?, a la lógica capitalista como principio que organiza y a la vez socava la reproducción social. Entre otros aspectos, esto exigiría transformar sustantivamente los mercados laborales, a través de leyes que hagan posible que tanto hombres como mujeres puedan articular libremente el doble rol de cuidadores y proveedores, generando formas de provisión de cuidados más equilibradas, por ejemplo, entre hogares, gobiernos, comunidades y servicios privados. Más allá de esta posición que apunta hacia una democratización de las condiciones materiales que hacen posible a la vida familiar, esto sería la posición o el imaginario socialdemócrata o socialista, es posible rastrear todavía un último imaginario político-moral acerca de la familia. Se trata de aquel imaginario que podríamos describir o denominar abolicionista, tal como se expresa, por ejemplo, en ciertas corrientes de un feminismo radical o en algunas versiones del propio ideal socialista. De hecho, esta perspectiva de una necesaria abolición de la familia fue descrita ya por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista como la más escandalosa propuesta de los comunistas. Sin entrar en la discusión acerca de cómo debe entenderse el significado de esta abolición de la familia, ¿esto qué quiere decir la expresión abolición aquí? El supuesto que guía este imaginario político-moral es que la familia como tal reforzaría las condiciones de opresión y desigualdad de clase, género y raciales propias de las sociedades capitalistas. Por ende, en lugar de buscar su reconocimiento más allá de discriminaciones de género o la democratización de sus condiciones materiales, sería más bien necesario apuntar directamente hacia su superación en tanto forma de organización. Todo aquello que asociamos a menudo con la vida familiar, amor, apoyo, cuidados, sobreviven no gracias a la familia, sino a pesar de ella, como sugirieron alguna vez Michelle Barrett y Mary McIntosh al describir a la familia como una institución antisocial. Este imaginario abolicionista, tras su expresión en movimientos alternativos durante los años 60, pareció decaer en su influencia en las décadas siguientes. No obstante, durante el último tiempo ha experimentado un cierto resurgimiento, en especial tras la crisis de la pandemia y en el contexto de los debates sobre la crisis de los cuidados. En definitiva, los imaginarios político-morales hasta aquí descritos parecen representar buena parte del horizonte normativo de las disputas y luchas en torno a la familia durante la modernidad. Sus visiones se pueden encontrar, detrás de distintas controversias en los ámbitos políticos y legislativos, pero también desde las orientaciones que animan distintas luchas y movimientos sociales. No obstante, durante las últimas décadas también se han venido perfilando importantes procesos de redefinición o adaptación en los valores distintivos de tales imaginarios. En especial, como respuesta a cambios políticos y culturales de relevancia que han afectado a la vida familiar. Menciono algunos de estos cambios que son muy relevantes también para entender las adaptaciones del imaginario conservador. En primer lugar, las reformas neoliberales de las últimas décadas han dado pie a una novedosa articulación entre valores liberales y conservadores, también a propósito de la familia, ya sea como un modo de reducir el gasto público o de promover valores tradicionalistas. Tanto neoliberales como conservadores han dirigido sus esfuerzos hacia lo que Melinda Cooper ha descrito como un retorno a los valores familiares.
Esto es, una recuperación de la familia privada como fuente principal, ya sea de seguridad económica y alternativa integral al estado de bienestar. En segundo lugar, cambios importantes han acontecido en los mercados de trabajo y la estructura del hogar, desafiando también ciertos supuestos morales de larga data acerca de qué es la vida doméstica. En particular, el modelo basado en la dualidad de esferas, ¿cierto? El tradicional reparto entre hombre proveedor y mujeres cuidadoras, hoy parece no solo ya no corresponder a la realidad de un número cada vez más creciente de hogares, sino además en buena medida cuestionado o desacreditado en tanto ideal normativo. Precisamente este cambio, tanto económico como normativo cultural, ha abierto en varias sociedades un impulso de redefinición de los objetivos de las políticas conservadoras en torno a la familia. Pero más allá de tales posiciones, estos cambios han contribuido también a desafiar a las visiones, por ejemplo también dentro del liberalismo o la propia tradición socialista, que alguna vez enfatizaron sobre todo la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo como promesa de autonomía, la que hoy se identifica realizada solo de manera parcial y en condiciones de precariedad. En tercer lugar, un último proceso de cambio muy relevante ha sido la expansión, ¿cierto? Lo que identifica la literatura como una expansión de ideales normativos de libertad, igualdad y diversidad en torno a la vida familiar. Un proceso que se ha descrito como el surgimiento, comillas, de nuevos valores familiares. La vida familiar sería vista así hoy como un ámbito donde se depositan mayores expectativas de igualdad, tanto en términos del reconocimiento que se demanda para los distintos tipos de familia, como también a propósito de sus dinámicas de convivencia interna. En efecto, las interacciones familiares estarían atravesadas hoy por mayores expectativas de horizontalidad, por ejemplo, las cuales se dejan rastrear en el tipo de conflictos que hoy se viven cotidianamente en ámbitos como el reparto de tareas domésticas o las dificultades en el ejercicio de la autoridad en la crianza de los hijos, una vez que los modelos abiertamente jerárquicos o autoritarios han sido impugnados en su legitimidad. De igual manera, la vida familiar estaría hoy también atravesada por una expansión de ideales de autonomía individual, expresados en nuevas aspiraciones y el surgimiento de tensiones y conflictos de nuevo tipo. En tal sentido, por ejemplo, el conocido diagnóstico de Eva y Luz acerca de la expansión de un ideal negativo de libertad como clave para entender las rupturas en las experiencias amorosas contemporáneas. Pero también la influencia de ideales de autonomía se ha leído a propósito de las mayores expectativas de reconocimiento que hoy se expresarían en torno a las posibilidades de elección en la infancia. Este proceso de expansión simultánea de expectativas normativas de igualdad y autonomía al interior de la familia, corresponde a aquello que Honneth, hace ya algunos años, en El derecho a la libertad, describió también en términos de una democratización de la vida familiar. Como tal debiese entenderse, por cierto, no la descripción de una situación idílica de igualdad y libertad, sino más bien un proceso de expansión de nuevas expectativas de reconocimiento que a través de tensiones y luchas, en este caso conflictos cotidianos, cuestionan las formas previamente establecidas de organización de la vida doméstica. En suma, como consecuencia de estas transformaciones, los imaginarios político-morales sobre la familia antes descritos se han visto tensionados en algunos de sus supuestos más fundamentales. Sin disolver por completo sus valores, hoy se aprecia distintos esfuerzos de adaptación a las nuevas condiciones económico y culturales de las sociedades contemporáneas. Tal proceso de redefinición ha sido observado sobre todo en las agendas políticas conservadoras, principalmente a propósito de sus respuestas frente a los avances en igualdad de género o el reconocimiento de mayores grados de autonomía personal en el ámbito familiar. Esto ha llevado precisamente a describir el presente como un escenario en el que la disputa política en torno a la familia, yo tengo una cita en que la disputa política en torno a la familia se ha vuelto más compleja, particularmente más compleja. Para ilustrar brevemente algunos de estos procesos de adaptación o redefinición de los imaginarios en torno a la familia, voy a recurrir ahora a algunas consideraciones que, como decía, emanan de una investigación empírica sobre cambios en las visiones políticas de la familia en el caso de la sociedad chilena. Como sugería al inicio, el caso de Chile, si bien particular, puede ser de especial interés para intentar observar desplazamientos y adaptaciones en los discursos políticos sobre la familia, en especial de aquellos que se sitúan hoy como distintas expresiones del imaginario conservador. En efecto, la sociedad chilena enfrentó durante los últimos años, en especial con las masivas protestas sociales del año 2019, un escenario de impugnación del legado aún vigente de la dictadura militar que gobernó el país durante 17 años. En este legado se destaca precisamente la Constitución,
promulgada por la dictadura en 1980 y que, a pesar de algunas reformas, continúa aún vigente en el país. En dicho texto constitucional, la familia viene a ocupar un lugar de máxima importancia, consagrado ya en su primer artículo, que la define como, comillas, el núcleo fundamental de la sociedad, cierro comillas, y consagra la Constitución el deber del Estado tanto de proteger a la familia como de promover su fortalecimiento. De esta manera, las referencias a la familia ocuparon un lugar muy relevante en relación con las visiones de sociedad y Estado que inspiraron el proyecto refundacional que llevó a cabo la dictadura militar en Chile. Un proyecto de sociedad que precisamente ha sido destacado como una de las primeras expresiones globales de articulación entre un imaginario político tradicionalista conservador y un entonces emergente imaginario neoliberal. Para comprender o caracterizar en parte el lugar que ocupa la familia en este proyecto, es conveniente volver a algunas de las principales críticas que formularon en ese entonces los sectores conservadores al programa de reformas sociales que intentó llevar a cabo el histórico gobierno de Salvador Allende en Chile. En tales críticas, la disputa en torno a la familia adquirió un lugar muy preponderante. Los sectores conservadores movilizaron entonces un discurso de oposición que interpretaba las consecuencias del programa de transición democrática al socialismo, el programa del gobierno de Allende, no solo como un proyecto amenazante en sus consecuencias económicas, por ejemplo sobre el orden de la propiedad, sino que por sobre todo como el detonante de un escenario de, comillas, crisis moral. Tal crisis moral era vista como el resultado inevitable de todas las iniciativas a través de las cuales el Estado pasaba a llevar la autonomía de la vida familiar, particularmente en el ámbito educacional. En un claro ejemplo histórico de movilización de un imaginario moral conservador, los sectores de oposición al gobierno reformista de Allende articularon un discurso donde la protección y seguridad de la familia era vista como la necesaria condición para proteger al país. No resulta extraño, por tanto, que al momento de plasmar su proyecto de sociedad en una nueva constitución, la dictadura asignara a la familia y sus valores un lugar de máxima relevancia. Más interesante, sin embargo, resulta el hecho de que esta alusión a la familia y sus valores se situaron entonces no solo como un retorno a posiciones tradicionalistas, sino más bien como la pieza clave que permitió una novedosa articulación, ¿cierto?, en el sentido de la tesis de Melinda Cooper precisamente, entre un imaginario propiamente conservador y visiones que buscaban transformar la sociedad en nombre de principios neoliberales. En otras palabras, la centralidad de la familia en la Constitución política chilena, como ejemplo, vino no solo a expresar una batalla ideológica contra los imaginarios reformistas y socialistas, sino además representa una clara expresión de aquella articulación entre conservadurismo y neoliberalismo que, como decía según Melinda Cooper, precisamente se habría fraguado en torno a los valores de la familia. Quisiera detenerme solamente en un par de ejemplos para ilustrar esta articulación. Uno de ellos remite a la expresión con que antes mencioné se describe a la familia en la Constitución chilena. Esto es, la idea de la familia, comillas, como núcleo fundamental de la sociedad. En efecto, tal descripción de la familia dentro de una antología de la sociedad expresa una interesante confluencia entre imaginarios. Al momento de discutir los términos exactos con que se debía consagrar a la familia en el texto constitucional, se exploraron varias otras alternativas. Por ejemplo, la idea de la familia como, comillas, el elemento natural y fundamental de la sociedad que está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tales alternativas hacían pleno sentido para un imaginario conservador, que sitúa a la familia como la base de un orden social virtuoso, pero no lograban la adhesión de quienes defendían a su vez posiciones neoliberales, interesados en consagrar al individuo y sus libertades económicas como centro del orden político. La expresión núcleo fundamental de la sociedad vino entonces a resolver esta tensión, permitiendo encontrar un terreno común entre conservadores y neoliberales. Por una parte, expresa el supuesto conservador de la familia como un tipo de comunidad ética sustantiva que antecede al Estado. Y por otra, logró la adhesión de quienes vieron en ella un reconocimiento de la necesaria limitación del Estado en materia económica. Si la familia es el núcleo de la sociedad, esto también puede ser leído en clave de la necesidad de respetar las decisiones productivas y de consumo que se llevan a cabo en su interior. Todo esto puede parecer simplemente el resultado de una sofisticada artesanía jurídica, pero ha tenido profundas consecuencias sobre el tipo de políticas y reformas que en muy distintos ámbitos se han podido no implementar en Chile bajo la Constitución aún vigente. La familia como núcleo fundamental de la sociedad ha sido invocada cada vez que se han propuesto, por ejemplo, políticas
que suponen una intromisión desde un imaginario conservador indebida del Estado sobre valores familiares. Por ejemplo, en la actualidad a propósito de los programas de educación sexual, pero también hace no muchos años en la resistencia conservadora a legislar sobre asuntos como la violencia doméstica. Paso ahora ya, en virtud del tiempo, al último momento. En la investigación más empírica reciente que hemos realizado, identificamos la continua presencia de este imaginario, a la vez conservador y neoliberal, en importantes visiones políticas sobre la familia hoy en Chile. De hecho, las posiciones conservadoras en torno a la familia se pueden comprender como distintas expresiones de este imaginario común. Aquí hay una propuesta de clasificación que creemos puede ser explorada también en otras sociedades. Por una parte, se encontrarían aquellas expresiones más propias de un conservadurismo tradicional y que han experimentado un proceso que alguna literatura ha denominado un conservadurismo fracturado. Es decir, sin renunciar a sus convicciones morales más básicas, han debido adaptarse a distintas transformaciones sociales y culturales. Por ejemplo, resignarse al avance del reconocimiento de la diversidad de formas de familia, más allá de la familia nuclear heterosexual. En nuestra investigación logramos advertir que como resultado de este proceso, este imaginario conservador parece hoy experimentar un desplazamiento hacia aquello que se ha entendido como un tradicionalismo funcional, una expresión de Grisman y Young. Esto es, un imaginario que tiende a reemplazar un discurso abiertamente moral, es decir, que interpela de manera directa los valores de la familia, por un discurso que subraya más bien su supuesto mejor funcionamiento, resultados o rendimiento, ¿cierto? Que la familia nuclear heterosexual tendría mejores resultados, movilizando con ese fin una retórica con marcadas pretensiones de cientificidad. Por ejemplo, en debates públicos se invoca a menudo cifras estadísticas en torno a las posibles consecuencias sobre el bienestar infantil de distintas políticas de igualdad de género o de igualdad en el ámbito de la familia. No obstante, en la segunda expresión, hoy resurgen expresiones del conservadurismo, al igual que en otras latitudes, que se asocian con fuerzas de una nueva derecha radical. En tales visiones, los valores de la familia tradicional continúan siendo invocados de manera directa y antagónica frente a las transformaciones recientes. Como tal, su agenda de resistencia contra las políticas de reconocimiento de la diversidad familiar o igualdad de género es propiamente moral, sin recurrir a un discurso con pretensiones de cientificidad. De hecho, una de las acusaciones que tales nuevas derechas conservadoras dirigen hacia el mundo conservador más tradicional es una renuncia a defender valores morales tradicionales, principalmente la defensa del matrimonio y la familia. En todo el tiempo paso rápidamente al último punto. Quisiera concluir volviendo muy brevemente sobre una pregunta más general que motiva toda esta intervención. ¿Por qué la teoría crítica debiese prestar atención a las transformaciones de las familias y sus imaginarios político-morales? Con ello quisiera sugerir solo algunos rasgos que puedan ser entendidos como la principal herencia de una teoría crítica de la vida familiar. Voy a decir tres rasgos brevemente. En primer lugar, un legado importante de la teoría crítica consistió, desde su origen, en su pretensión de concebir a la familia como una esfera de relevancia para la comprensión de la sociedad, y en especial de los fenómenos políticos. Este es el motivo que impulsó, de hecho, el primer esfuerzo interdisciplinario de investigación ligado al programa de la teoría crítica, los estudios sobre autoría y familia. Retomar este interés resulta hoy particularmente relevante, pues el discurso acerca de la familia parece haber sido entregado a una suerte de monopolio de posiciones e imaginarios conservadores. En efecto, buena parte de las teorías contemporáneas acerca de la democracia parece no incluir de manera sistemática o explícita a la familia dentro de sus principales preocupaciones. En algunos casos, la vida doméstica parece darse simplemente por sentada, y como tal, no requerir de un mayor examen filosófico o exploración empírico. En otros, la relevancia de la familia se asocia exclusivamente con un momento biográfico inicial, que prepara a los individuos para futuras y más relevantes formas de participación en la vida social. A partir de esto se deriva un segundo aspecto importante. En distintas consideraciones, a lo largo de su historia, la teoría crítica parece también guiada por un interés de aproximarse a una descripción más profunda de las dinámicas familiares cotidianas. Ya desde los clásicos estudios sobre autoría y familia, por ejemplo, se asume que no bastaría simplemente con una consideración normativa acerca de cómo es o debiese ser la vida familiar, tampoco únicamente con identificar su lugar y funciones dentro de una teoría general de la sociedad. Tales juicios deben necesariamente ir acompañados de esfuerzos por dar cuenta empíricamente de la realidad cotidiana de la vida familiar. Por ejemplo, en aspectos como el ejercicio de la autoridad, los procesos de socialización, los roles de género o las relaciones afectivas.
Aquí se expresa, como decía al inicio, la importancia del diálogo entre filosofía y ciencias sociales que ha animado desde siempre a la teoría crítica. Con esto cierro. El último rasgo. Desde los estudios sobre autoridad y familia, ¿cierto?, se puede distinguir a la teoría crítica también de otras posiciones quizás más habituales en los debates contemporáneos. Por una parte, de aquellas que a partir de poner el foco sobre sus rasgos más opresivos, enjuician íntegramente a la familia de modo negativo. Esto es, los imaginarios abolicionistas que mencioné al inicio. Tales aproximaciones se encuentran a menudo con la dificultad de lograr dar cuenta de los deseos de autorrealización y bienestar que los individuos cotidianamente depositan también sobre sus relaciones familiares. Pero por otra parte, la teoría crítica también toma distancia de aquellas posiciones que en el otro extremo idealizan a la familia como un espacio de armonía basada en los afectos, supuestamente distanciada de las tensiones y luchas que dan forma al resto de la vida social. En definitiva, y con esta idea quisiera concluir, un renovado programa de investigación sobre la familia, inspirado en el legado de la teoría crítica, debiese hoy acometer una doble y desafiante tarea: ser capaz de identificar sus aspectos opresivos y al mismo tiempo lograr identificar aquellas aspiraciones de autorrealización, bienestar o libertad que también se expresan cotidianamente en la vida doméstica. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, por tu presentación. Le doy paso ahora a César Ortega. A César Ortega lo conocemos esta mañana, pero voy a presentarlo brevemente. César es profesor de Filosofía en la Universidad de Valencia, es doctor en Filosofía con una tesis sobre la relación entre crítica y normatividad en la Escuela de Frankfurt. Su investigación se centra en la filosofía social y política contemporánea. Entre sus publicaciones se encuentra un magnífico libro cuyo título es Habermas en el siglo XXI, la proyección de la teoría de la acción comunicativa. Y fue publicado en la editorial Tecnos en 2021. Nada, César, te doy la palabra. Vale, pues muchísimas gracias a Jus por la presentación, gracias sobre todo a Gianfranco por la organización excelente, a Gina también que va a participar en los comentarios de esta mesa y sobre todo a todas vosotras y vosotros que estáis aguantando aquí a una hora ya un poco intempestiva después de casi 10 horas discutiendo. Así que yo casi lo primero que quiero hacer es invocar la benevolencia del público porque yo estoy bastante cansado y no sé si mi presentación va a ser muy potable, lo mejor posible. Pero bueno, el tema que nos ocupa en estas jornadas en general, ¿no?, tal y como las pensamos, pues es las resistencias a la crítica, ¿no? Y esto engloba básicamente dos grandes fenómenos, así reza el subtítulo, ¿no?, del programa, que sería el conservadurismo y la regresión. Una buena pregunta de partida sería la siguiente: ¿qué es exactamente esto del conservadurismo y la regresión? Yo, pues, sería absurdo que yo me dedicara a sistematizar la noción de regresión, puesto que esto es justamente lo que ha hecho la profesora Yegui en su último libro y nos va a presentar mañana. Entonces, por eso he decidido tratar de centrar mi presentación en la otra noción, la noción del conservadurismo, que Camilo ha presentado también de forma muy brillante. Y lo primero que hay que decir sobre el conservadurismo es que las definiciones generales de este conservadurismo resultan muy difíciles, puesto que el conservadurismo, a diferencia de lo que ocurre con el liberalismo o con el socialismo, siempre es el producto de una tradición político-cultural particular, justamente aquella que quiere conservar. Por lo tanto, definiciones generales del conservadurismo son difíciles. No obstante, yo estoy de acuerdo con Karl Mannheim en la idea de que el conservadurismo se puede entender al menos de dos formas diferentes. En primer lugar, como un fenómeno psicológico, universal, que está presente a lo largo de toda la historia de la especie y que consiste básicamente en la tendencia a aferrarse a viejas formas de vida, ¿no?, como se llama a veces tradicionalismo. En segundo lugar, la segunda forma de entender el conservadurismo sería como un producto típico de las condiciones históricas de la edad moderna. Es decir, como una estructura política objetiva que surge hacia finales del siglo XVIII como reacción a otra estructura política objetiva, que es el liberalismo burgués. Y yo voy a tomar el conservadurismo en este segundo sentido, ¿no? Es decir, como un producto típico de la modernidad que surge justamente como oposición a ese otro producto político de la modernidad, que es el liberalismo burgués. Y para presentar, lo que quiero hacer es una breve, muy modesta historia de las ideas políticas de este conservadurismo como doctrina que surge en Europa hacia finales del siglo XVIII, y para ello pues voy a dar dos pasos. Primero voy a ofrecer una caracterización muy sucinta de lo que significa el conservadurismo
y, sobre todo, cuál es su significado en el contexto del proceso de modernización europea. Y tras ello analizaré lo que a mí me gustaría presentar como las tres grandes fases del pensamiento conservador, o tres grandes estadios del pensamiento conservador, que son el tradicionalismo reaccionario de finales del siglo XVIII, el conservadurismo revolucionario que se cultiva en la República de Weimar, pues efectivamente desde 1914 hasta el 32, y el neoconservadurismo que ha hablado Camilo ahora, ¿no? que surge en Europa y en los Estados Unidos a mediados del siglo XX aproximadamente. Esta es mi panorámica. Entonces voy al primer punto, el conservadurismo y su significado ante los procesos de modernización europea. A la hora de analizar el surgimiento de las distintas familias políticas modernas europeas, el momento histórico decisivo, sin ninguna duda, son las dos últimas décadas del siglo XVIII, cuando los procesos revolucionarios, tanto en el ámbito político, económico, como en el ámbito cultural, ponen a la intelectualidad europea ante la disyuntiva de un sí o un no filosóficamente fundamentado. Es decir, ¿se acepta o no se acepta el proceso de modernización? Yo diría que un sí rotundo a la modernización lo encontramos en el pensamiento liberal. En el pensamiento liberal que pone las bases para el surgimiento de las dos grandes instituciones del mundo moderno, que son el capitalismo industrial y el Estado constitucional. Y justamente como respuesta a esta postura, al liberalismo, surgen las otras dos grandes familias políticas que todavía hoy componen el espectro político de los parlamentos en Europa, que sería el socialismo y el conservadurismo. De hecho, ya antes de esto, con los Whigs y los Tories, se habían diferenciado ya en Gran Bretaña, se habían diferenciado las opciones políticas en función, y esto es muy interesante, en función del apoyo o el rechazo que dieron al proceso de modernización. Digamos que los liberales confían en que la modernización, la racionalización, logrará compensar los desgarros ocasionados en las formas tradicionales de vida, mientras que los viejos conservadores creen que las pérdidas, así lo dice Habermas, las pérdidas que se producen con la desintegración de las formas de vida superan las ganancias prometidas con el progreso. Aquí se escinden dos familias políticas, ¿no? Liberales y conservadores, y solamente 30 años más tarde aparece una nueva familia, coincidiendo naturalmente con la aparición de la cuestión social, que es el socialismo, que intenta, digamos, esta es mi interpretación, sería el socialismo, de acuerdo con la interpretación que ofrece Honeth en su libro sobre el socialismo, sería un intento de culminar el proceso de modernización sobre la base de un concepto no burgués de libertad. Y esto es lo que llama, usando una expresión también de Friedrich Neuhauser, una libertad social, ¿no? Culminar el proceso de modernización bajo un concepto no liberal, sino social de libertad. Y, por tanto, el nuevo sistema de partidos consolidó así pues las etiquetas izquierda y derecha. En este momento se consolidan las etiquetas izquierda y derecha, cuyo origen remite, y esto es sabido, ¿no?, al lugar que ocupan los grupos parlamentarios en la Asamblea Francesa. Por supuesto, en 1789 la izquierda no eran todavía los socialistas, porque no existía, ¿no? La izquierda estaba representada por el reformismo liberal. Y su enemigo natural eran los contrarrevolucionarios de inspiración absolutista o monárquica. Esta constelación se vio temporalmente alterada con el triunfo de los jacobinos y de la democracia radical, pero digamos que el surgimiento de un nuevo enemigo por la izquierda de estos movimientos, tendrá que esperar al menos hasta el segundo tercio del siglo XIX con la aparición de los así llamados luego socialistas utópicos. La extensión, es muy bonito ver cuándo aparecen estos términos, los diferentes términos, y la extensión del uso de estas etiquetas no ocurre de forma totalmente simultánea. El término liberal aparece por vez primera, esto sabido, en las Cortes de Cádiz, es decir, la primera Constitución española, en 1812. El término conservadurismo no aparece al menos hasta las últimas décadas del siglo XVIII, y es empleado sobre todo, esto también es muy interesante, por los románticos, por Chateaubriand, por ejemplo, funda una revista que se llama El Conservador, y por algunos teóricos de la contrarrevolución aparece este término por vez primera. Antes no existía, antes de este momento nadie decía conservador, decía, por ejemplo, realistas, o decían ultras, o decían reaccionarios, pero no se decía conservador. Solamente a finales del siglo XVIII aparece esta etiqueta. Y por último, el término socialismo comienza a extenderse hacia 1830 aproximadamente, con la teoría social de Saint-Simon, Robert Owen, Fourier, etc. De hecho, Durkheim dice que el término socialismo aparece por vez primera en 1835, en un contexto muy particular, es en el contexto de la llamada asociación de todas las clases, de todas las naciones,
que ahí hay una serie de discusiones y alguien dice por vez primera socialismo, ahí en 1735, pero hasta entonces no se había dado ese término, ¿no? Bien, pero entonces pongamos el foco en la familia a la que hemos llamado conservadurismo y permitidme que diga solamente un par de rasgos de esta familia política y luego trazaré esa pequeña historia. Uno de los rasgos que definen al pensamiento conservador es su reivindicación del pensamiento de lo concreto frente a las abstracciones metafísicas. Esto es algo muy típico del conservadurismo desde el principio. Digamos que todos los elementos del derecho natural, como la hipótesis del estado de naturaleza, el contrato social, la doctrina de la soberanía popular, todo eso, iusnaturalismo, ¿verdad?, la defensa de derechos inalienables, etcétera, son despreciados estos elementos como meras abstracciones metafísicas y reaccionan contra esto. En segundo lugar, el conservadurismo también hace un uso diferente de algunos conceptos que antes había reivindicado la tradición liberal. Por ejemplo, el concepto de propiedad del que hace uso el conservadurismo es diferente. En el pensamiento conservador, el concepto de propiedad se vincula a la posesión de una tierra que otorga al propietario de esa tierra dignidades y privilegios políticos. Eso es la propiedad, ¿no?, en el viejo conservadurismo, o la noción de libertad, ¿no?, que no apunta a la idea de un marco de acción egocéntrica en el que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no?, en una idea liberal, sino que la libertad tiene que ver más bien con un aspecto de la vida privada que en todo caso tiene que ser subordinada a los principios del orden y de la disciplina. Y en tercer y último lugar, yo creo también otro elemento que caracteriza al conservadurismo, de acuerdo con la interpretación que ofrece Mannheim, es la forma de experimentar el tiempo. La forma de experimentar el tiempo difiere entre los liberales y los conservadores, de tal forma que mientras que los liberales experimentan el presente como el inicio del futuro, los conservadores lo hacen como el último punto alcanzado por el pasado. Eso es una cosa interesante de estudiar, ¿no?, cómo se concibe el tiempo, ¿no?, por parte de una familia u otra. Bien, sobre la base de esta breve caracterización preliminar, podemos diferenciar ahora los tres estadios fundamentales. Esto es un poco simplista, pero yo creo que es operativo para hacernos cargo del significado de esta categoría. Los tres estadios fundamentales que atraviesa el pensamiento conservador europeo. El primer estadio se encuentra en las críticas contrarrevolucionarias y tradicionalistas a la Revolución Francesa. Desde la Revolución Francesa surge un grupo de autores, por ejemplo, Joseph de Maistre, Luis de Bonal o en España Juan Donoso Cortés, una serie de autores que se oponen desde el principio a la modernización y a los nuevos aires ilustrados y a la encarnación que eso tiene en la Revolución Francesa. Ahora bien, aunque el conservadurismo nace como una reacción antiburguesa, de hecho el primer movimiento antiburgués no es el socialismo, sino que es el conservadurismo tradicionalista, aunque esto es así, a partir de 1830 la contraposición entre conservadurismo y pensamiento burgués deja de ser operativa. Digamos que desde este momento, que coincide más o menos con la aparición de la cuestión social, en los años 30 del siglo XIX, el conservadurismo se aproxima al liberalismo y el liberalismo a su vez hace concesiones al conservadurismo porque ve que hay una fuerza política nueva que le adelanta por la izquierda, que es el socialismo, ¿no? Y por tanto hay una especie de fusión entre el conservadurismo y el liberalismo, como se ve pues, en el pensamiento en España, por ejemplo, de Cánovas del Castillo o en Alemania en Friedrich Julius Stahl. Bien, yo diría que este momento, digamos, durante la segunda mitad del siglo XIX, el conservadurismo no tiene, a mi juicio, una entidad propia, es más bien un conservadurismo liberal, muy cercano al liberalismo, etc. Entonces, yo diría que el segundo gran estadio del conservadurismo, después de los viejos conservadores contrarrevolucionarios, el segundo gran estadio del pensamiento conservador hay que buscarlo en un estadio fundamental del pensamiento político, y yo creo que muy desconocido, es muy interesante, que es la Revolución Conservadora. La Revolución Conservadora, un grupo de filósofos, de autores que se gestan en el interior de la República de Weimar, y de alguna forma ellos se apartan nuevamente del liberalismo y reivindican la autenticidad del conservadurismo frente al liberalismo. El segundo estadio incluye autores muy diferentes como Oswald Spengler, Ernst Junger o el más famoso de todos, Carl Schmitt, ¿no? Pues estos autores forman parte de ese humus intelectual de revolucionarios de derecha. Y en tercer y último lugar, el conservadurismo alcanza un tercer estadio con el denominado neoconservadurismo de posguerra, que es una nueva forma de conservadurismo que nuevamente vuelve a conectar con el liberalismo, en concreto con el neoliberalismo económico, etcétera,
y que pues, incluye muy diferentes grupos. De hecho, la noción neoconservadurismo es demasiado vaga, es decir, incluye tanto a los teóricos de la tecnocracia alemana, por ejemplo, Arnold Gehlen, Helmut Schelsky, todos esos autores, como a los neoliberales desde un punto de vista económico, Friedrich von Hayek, Milton Friedman, etcétera, como a los conservadores normativos de Daniel Bell o Leo Strauss. Todo eso es neoconservadurismo, ¿no? Por tanto, es una etiqueta excesivamente amplia. Permitidme, por tanto, que diga algunas cosas sobre cada uno de estos tres estadios para avanzar. El primero de ellos es el conservadurismo contrarrevolucionario o tradicionalista. Este es el primer estadio, y este estadio reacciona contra todos los procesos revolucionarios que se dan en el periodo que Eric Hobsbawm llama la era de la revolución. Es decir, desde la Revolución Francesa, 1789, hasta la revolución de 1848. Todo lo que se produce en este momento es rechazado frontalmente por estos viejos conservadores. Todo, es decir, desde la vocación pedagógica y alfabetizadora de los ilustrados, de los enciclopedistas, hasta los procesos de constitucionalización política, desde el surgimiento de una opinión pública política mediada por la prensa, hasta la aparición del capitalismo industrial. Todos los elementos que componen la modernidad, en este sentido, son rechazados de forma frontal por el viejo conservadurismo. Y por eso yo creo que sus autores son los auténticos antimodernos, ¿no? Este debate de cuándo se es premoderno, moderno, defensor de la modernidad, modernidad crítica, posmodernidad. Estos son los auténticos antimodernos, los que reivindican un retorno a los estadios premodernos. De hecho, la obra de Luis de Bonald, uno de estos viejos conservadores, su obra Teoría del Poder Político y Religioso, que se publica muy tempranamente, en 1796, apenas 7 años después de la Revolución, se convierte, tras la caída de Napoleón, en un texto fundacional de eso que se llama la contrarrevolución o la restauración monárquica. Ahora bien, y esto es muy interesante, estos autores contrarrevolucionarios no abogan por un plan dirigido de contrarrevolución, sino que tienen la certeza, y esto está basado en una especie de providencialismo cristiano, tienen la certeza de que la restauración se va a producir necesariamente independientemente de la acción humana. Es decir, que esto de la revolución ha sido una especie de lapsus de la historia y que necesariamente la restauración va a tener lugar. Y esto, Josep de Maistre, que tiene una virtud y es que escribe muy bien, en sus consideraciones sobre Francia en 1796, afirma esta tesis de una forma muy impresionante. Dice: la restauración de la monarquía, que nosotros llamamos contrarrevolución, no será una revolución de signo contrario, sino lo contrario de la revolución. Es muy interesante, ¿no? No es una revolución de signo contrario, sino lo contrario de la revolución. Eso es la restauración monárquica. La tesis de partida de estos autores es que, digamos, que la constitución o fin natural de la sociedad ha de ser la tendencia hacia su propia conservación. Esto es lo que intentan defender. Y, por tanto, puesto que la principal causa de depravación de una sociedad se encuentra en la disolución de la voluntad en una multiplicidad de voluntades particulares, estos autores ven en la monarquía, en la democracia, en el Estado constitucional, en la división de poderes, una especie de suicidio social. Y es muy interesante cómo yo he intentado leer esos autores cuando los leía bajo el lenguaje de las patologías sociales. Y es muy interesante cómo ellos emplean el lenguaje de las patologías sociales. Ven en la revolución una especie de epidemia, ¿verdad?, que tiene que desprenderse de todos los virus de la sociedad moderna, etc. Emplean todo el tiempo el léxico de las patologías sociales y entienden que la revolución pues, es el más horrendo despotismo que ha vivido Europa y que tiene que ser eliminado, ¿no? Bueno, esta es la línea que siguen otros autores, no solamente los franceses como Josep de Maistre o Luis de Bonald, sino también en Inglaterra Edmund Burke en su obra Reflexiones sobre la Revolución en Francia, que es un libro que se publica el año después de la Revolución, un libro muy temprano también, y también pues, Juan Donoso Cortés en su ensayo sobre el catolicismo y el liberalismo, un texto también interesante para entender ese panorama. Bien, permítanme ahora que me centre en segundo lugar en la segunda fase o el segundo estadio del pensamiento conservador. Yo me imagino que debe ser bastante horrible recibir una clase de historia ahora sí a estas horas tan... Pero, en fin, la segunda fase de este pensamiento conservador, ¿no?, que es la revolución conservadora. La revolución conservadora, un segundo estadio que es muy interesante y yo lo presentaría de la siguiente forma. Hemos visto que
es propio del pensamiento contrarrevolucionario aspirar a una restauración, ¿verdad?, del orden previo a la Revolución Francesa, el orden monárquico y cristiano, ¿no? La Europa cristiana, ¿no?, cuyo apogeo se ve en Carlomagno, ¿no?, siendo coronado por el Papa León III en Roma, ¿no?, esa Europa cristiana, ¿no?, que todo el imperio carolingio, etcétera, pues que efectivamente quieren restaurar estos viejos conservadores. La citada frase de Josep de Maistre es muy interesante, es esta frase según la cual la restauración de la monarquía, la restauración del viejo orden cristiano, no es una revolución de signo contrario, sino lo contrario de la revolución. Y esta frase deja claro el carácter esencialmente estático o no creativo de ese viejo conservadurismo. Bueno, si quisiéramos caracterizar el segundo estadio del conservadurismo solamente con una frase, esa revolución conservadora, bastaría con invertir la sentencia de Josep de Maistre. La revolución conservadora, así se puede definir, no es lo contrario de la revolución, sino una revolución de signo contrario. Ese es el giro, ¿verdad? No es una revolución, no es lo contrario de la revolución, sino una revolución de signo contrario. Y los representantes de esta revolución de derechas, como le llamó Hans Freyer en un texto del 31, digamos que no se trata ya de restaurar un pasado perdido, el pasado del Reich, ¿no?, de Guillermo, sino más bien de transformar el estado en que Alemania se encontraba después de la guerra, después de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Y esta revolución, sin embargo, está orientada por los valores típicos que ha mencionado Camilo en su presentación, ¿no? Está orientada por los valores típicos del pensamiento conservador. Por eso se puede decir, esto es algo paradójico, pero tiene sentido, que sus autores practican una suerte de conservadurismo orientado hacia el futuro. Un conservadurismo orientado hacia el futuro. Esta constelación de autores, esta revolución conservadora, es un movimiento intelectual y político que está acotado en el tiempo, dura muy poco, 1918-1932, es decir, la República de Weimar, y en el espacio, Alemania, se circunscribe a ese momento histórico. Y entre sus elementos característicos destacan, por ejemplo, el rechazo del igualitarismo y el universalismo moral, algo que odian estos conservadores, la aversión hacia el liberalismo y el parlamentarismo, un profundo sentimiento de humillación derivado de las condiciones que se imponen a Alemania en el Tratado de Versalles, es un hecho histórico que explica este pensamiento, la experiencia de haber participado en las trincheras durante la Gran Guerra, un fuerte nacionalismo que se opone al internacionalismo bolchevique, y sobre todo la convicción de que Alemania debe prepararse para un segundo conflicto armado que, digamos, conducirá a un nuevo resurgir del pueblo, del folk alemán. Y la figura intelectual, seguramente lo sospechéis, ¿no?, la figura intelectual filosófica que inspira este movimiento más claramente es Nietzsche. Nietzsche es el autor que inspira filosóficamente a este movimiento desde el principio. Todos sus autores se declaran herederos, ¿no?, prosiguen el proyecto nietzscheano, aunque esto se puede entender, por supuesto, a veces se entendía como una perversión de Nietzsche, muy bien, pero ellos reivindican a Nietzsche. Pero además de Nietzsche, yo creo que hay tres autores que influyen de forma decisiva en la configuración de este pensamiento y que yo cuando empecé a estudiar esto pues también me resultaron sorprendentes. Al menos uno de ellos, el primero de ellos, Thomas Mann. Thomas Mann es probablemente el primer autor que influye en esta constelación. A mí esto me resultó muy llamativo porque a mí Thomas Mann me encanta, es mi escritor preferido. Y cuando vi que era un protofascista o algo así, pues la verdad es que me sentí bastante decepcionado. Aunque luego como he sabido, él cambia de posición y se va a Estados Unidos y se va a Nueva York, se exilia y es un cambio ahí. Pero bien, la realidad es que Thomas Mann fue el primero en utilizar el término. Es decir, el término revolución conservadora lo emplea Thomas Mann por vez primera, en 1921. Y dice lo siguiente, fijaos, dice: el conservadurismo debe tener espíritu para ser más revolucionario que cualquier ilustración positivista liberal. Y Nietzsche mismo, reivindica la figura de Nietzsche mismo no fue desde el principio nada más que una revolución conservadora. Esta es la primera vez que se emplea el término. Nietzsche mismo no fue desde el principio nada más que una revolución conservadora. Es interesante leer los textos tempranos de Thomas Mann de esta época, por ejemplo, las consideraciones de un apolítico, que es un diario de guerra que él escribe en 1981. Él participa en la Primera Guerra y escribe estas consideraciones sobre un apolítico. Y él ahí establece una diferenciación que es muy influyente en el conservadurismo europeo luego, es la diferenciación entre civilización y cultura. Cultura y civilización, ¿no? Cultura tiene que ver, cultura es lo propiamente alemán, cultura tiene que ver con la comunidad, ¿verdad? Mientras que civilización es lo propio de los países anglosajones y latinos, que tiene que ver más con
con la sociedad, no tanto comunidad, sino sociedad. Y por tanto, Thomas Mann reivindica, digamos, el carácter de la cultura alemana frente a esa civilización de los países latinos o anglosajones. Sin embargo, hay un segundo autor que influye de forma muy decisiva en la configuración de este estadio del pensamiento conservador, que es Oswald Spengler. Es un autor muy importante que escribe una obra monumental, gigantesca, que es La decadencia de Occidente entre 1918 y 1922, y en la que efectivamente Spengler pone las bases también para la construcción de este movimiento intelectual. Y por último, en tercer lugar, la tercera referencia para explicar cómo surge esta tradición política conservadora, la encontramos en Hugo von Hofmannsthal, que es un literato austríaco, que pronuncia una conferencia que lleva por título La literatura como espacio espiritual de la nación, en la que Hofmannsthal reivindica la figura de Nietzsche como el filósofo alemán de la educación, dice, el filósofo alemán de la educación, que describe un tipo de mentalidad típicamente alemana, orgullosa y dispuesta a emprender una transformación radical de Europa. Y dice, es una frase que se cita en estos contextos porque es muy significativa, dice: el proceso del que hablo no es más que una revolución conservadora de un alcance desconocido para la historia europea. Este es el sentir, digamos, de estos autores, ¿no?, durante estos años. Sobre la base de estas fuentes filosóficas, la revolución conservadora se articula, de acuerdo con el mayor experto en esta cuestión, que es Armin Möller, que escribió un libro sobre esto, bajo la dirección de Jaspers, por cierto, que fue su director de tesis. Se articula esta revolución conservadora en 5 grupos, básicamente. Me voy a limitar a mencionar brevemente. En primer lugar, el llamado movimiento Folkis, ¿no? Folkis, no sé cómo esto, pues, folclórico, popular, ¿no? El movimiento Folkis. Digamos que entre finales del siglo XIX y principios del XX surge este movimiento que conecta los estudios sobre la germanística, sobre la territorialidad propios de Alemania, etcétera, los conecta con objetivos políticos radicalmente conservadores. Y hacia 1920 aproximadamente, este movimiento Folkis se ocupa fundamentalmente de buscar una definición biológica, orgánica del pueblo alemán, sustentada en convicciones, pues, racistas, étnico-nacionalistas, antimodernistas y antisemitas, claramente antisemitas, ¿no? Bien, este primer grupo de la Revolución Conservadora muy pronto se convierte en nada más, pues, un instrumento de propaganda nazi y no tiene ningún crédito epistémico. Digamos que yo creo que no hay ningún autor, digamos, que realmente valga la pena leer aquí, sino que se convierte en un instrumento de propaganda al servicio del nacionalsocialismo. En segundo lugar, el segundo grupo de la Revolución Conservadora, aquí sí que hay filósofos, digamos, de peso, que tienen entidad, son los jóvenes conservadores. Estos jóvenes conservadores se organizan en torno al llamado Juni Club, el Club de Junio, que se crea en Alemania en 1919, coincidiendo con la firma del Tratado de Versalles, y entre sus miembros aparecen diferentes figuras, pero quizá la más importante es Arthur Möller van den Bruck, es un autor de este momento, el que se opone a las formas de organización política de los países europeos occidentales. Es decir, aquí estos jóvenes conservadores, digamos, reaccionan contra la democracia de masas, el parlamentarismo, etc. Algunos de los rasgos típicos que Möller atribuye a este nuevo conservadurismo, a estos jóvenes conservadores, son los siguientes: seguridad de la nación, mantenimiento de la familia, esto es muy interesante, aquí aparece esta idea del mantenimiento de la familia, disciplina, autoridad, autoridad entendida como mando, ¿no?, como guía o mando. Es decir, una noción de autoridad, esto es muy interesante, una noción de autoridad que no se basa en la idea legitimista del poder heredada dinásticamente, que es una idea monárquica, sino en la idea caudillista del poder conquistado mediante la acción. Es diferente, son dos nociones diferentes de poder. Una heredada dinásticamente, una noción monárquica, otra idea del poder como una idea caudillista del poder como algo que se conquista mediante la decisión. Esto es el decisionismo político, Carl Schmitt, etc. El tercer grupo es el de, me voy acercando ya al final, es el de los nacionalrevolucionarios. Otro grupo dentro de esta revolución conservadora, los nacionalrevolucionarios. Aquí valdría la pena mencionar la figura de Ernst Jünger, que probablemente sea el más conocido y el que tiene más entidad.
tanto literaria, por su famosa novela autobiográfica Tempestades de acero, que es un libro que relata las vivencias de la Primera Guerra o la Gran Guerra, como también por su obra de 1932, El Trabajador, que es su obra más importante, que digamos constituye un intento por perfilar los rasgos de un nuevo tipo humano encargado de realizar una forma política totalmente nueva. Y esto es lo que él llama el conservador. La nueva enseñanza revolucionaria, según Junger, se debe basar en la cría, dice, la cría de un nuevo tipo humano con rasgos viriles y nacionalistas. Y para semejante pedagogía, la revolución conservadora vio en el movimiento Bündnis, es decir, las ligas juveniles, ¿no? Ligas juveniles, la herramienta mejor. Y por tanto, el cuarto elemento o grupo dentro de la revolución conservadora fue esto de los Bündnisse, ¿no? Todo un conjunto de ligas juveniles que mantuvieron durante los años 20 y 30 pues un estilo de vida propio, y de lo que se trataba básicamente era de socializar a los jóvenes mediante la organización de excursiones, campamentos, competiciones deportivas, etcétera, en unos valores profundamente nacionalistas y, sobre todo, y esto es muy interesante, antiurbanitas, porque veían en el urbanita, ¿no?, la figura decadente, ¿no?, del burgués, etcétera, y reivindicaban la conexión con la tierra, ¿no? Y por tanto, pues llevaban uniformes de corte militar, tenían canciones propias, etcétera, y era muy interesante cómo en todas ellas la disciplina, la camaradería, el sacrificio o la obediencia hacia la figura del líder juega un rol decisivo en estas ligas juveniles que de alguna forma predisponen a los jóvenes alemanes a lo que a comienzos de los años 50 Adorno va a llamar la personalidad autoritaria. Bien, el quinto y último grupo de esta revolución conservadora fue el movimiento campesino. Simplemente decir que efectivamente el deterioro de las condiciones de trabajo de la población campesina, etcétera, contribuye a una revolución campesina, a un movimiento campesino organizado, y los revolucionarios de derechas, esta revolución conservadora, pues siempre mantuvieron una gran simpatía hacia el movimiento campesino, hacia la población rural en general, puesto que digamos que en ella quedaba representada justamente lo contrario de lo que más odiaban los revolucionarios de derechas. Es decir, frente a la figura del urbanita desconectado de sus raíces, ocioso, ¿no?, decadente y egoísta, se alza la figura del campesino natural, rural, ¿verdad?, auténtico, conectado a la tierra, etcétera. Bien, esta es, por tanto, el segundo gran estadio del pensamiento conservador, a mi modo de ver, es este estadio, esta constelación de autores que es muy interesante. Y por último, y ya voy al final, al último punto, el tercer estadio del pensamiento conservador es lo que se ha llamado de forma muy amplia el neoconservadurismo. Claro, las posiciones defendidas por la revolución conservadora, incluso el léxico, las palabras que utilizan la revolución conservadora, perdieron toda su legitimidad tras la derrota militar del fascismo en 1945. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, las principales figuras del movimiento de la Revolución Conservadora quedan relegadas al ostracismo académico y personal, y el modelo político por ellos defendido durante las décadas anteriores queda literalmente proscrito, ¿no? Todo lo que suene al conservadurismo fascistoide y tal, pues ya nadie quiere saber nada de eso, y estas figuras son relegadas al ostracismo, etcétera. Y por tanto, pues aparecen categorías nuevas, ¿no?, para definir el pensamiento conservador, como democracia cristiana, etcétera. Y aparece otra categoría en los años 60, que es la categoría del neoconservadurismo, el neoconservadurismo. ¿Y qué es esto del neoconservadurismo? Hay un libro maravilloso sobre esto, que es de Helmut Dubiel, que es neoconservadurismo, un libro de 1985, y digamos que podemos diferenciar el neoconservadurismo dos usos. Un uso restrictivo, que lo identifica con la economía o con el programa económico neoliberal. A veces cuando uno dice neoconservador quiere decir neoliberal, el programa económico neoliberal, y un uso amplio en términos de un programa crítico-cultural que se caracteriza, pues, por ser antisocialista y sobre todo por oponerse a los nuevos movimientos sociales que surgen durante los años 60. Por ejemplo, el feminismo, el neoconservadurismo aparece como reacción a esos movimientos, ¿no? El feminismo, el ecologismo, el pacifismo o la democracia radical. Los intelectuales neoconservadores, como es sabido, pues vienen teniendo un peso, una importancia decisiva en los think tanks de todo el mundo, ¿no? Desde este momento, desde los años 70, y hay figuras muy relevantes, ¿no?, como Daniel Bell, Peter Berger, Russell Kirk o Leo Strauss en los Estados Unidos. En Alemania otras figuras como Arnold Gehlen o Hermann Löbe
otras figuras, ¿no?, del pensamiento neoconservador, Helmut Schelsky. Y de hecho es muy interesante diferenciar entre los neoconservadores alemanes y los estadounidenses, pues realmente no es lo mismo. Habermas ha hecho esa diferenciación. Digamos que los neoconservadores americanos reaccionan a fenómenos concretos, como por ejemplo la derrota en Vietnam. Por ejemplo, esto es un fenómeno al que reaccionan los neoconservadores americanos. O los movimientos por los derechos civiles de las minorías étnicas reaccionan contra estos movimientos. O las consecuencias indeseables de las políticas sociales de Johnson, o el movimiento estudiantil, o la contracultura, ¿no? Este neoconservadurismo estadounidense reacciona contra ese humus, ¿verdad?, de fermento de finales de los años 60. Y la tesis es muy interesante y es muy conocida. La tesis es que el Estado, de alguna forma, estaría sobrecargado como consecuencia de una inflación de expectativas por parte de una ciudadanía muy caprichosa. Es decir, se le pide mucho al Estado. Se le pide demasiado al Estado, esa es la llamada tesis de la ingobernabilidad, ¿no? El Estado no puede, la democracia no puede funcionar cuando hay tanta demanda de participación, cuando hay tanta demanda de profundización democrática. Y por tanto, esta patología social solamente se podría remediar por medio, claro, de una atribución al mercado de aquellas funciones que históricamente ha desempeñado el Estado, ¿no? Este es el neoconservadurismo típico de los Estados Unidos. Pero algo diferente nos encontramos con el conservadurismo alemán. Es diferente. Los neocons alemanes no conectan tan claramente con la tradición liberal, digamos. Conectan más bien con la tradición de esos jóvenes conservadores que se socializaron en el humus del incipiente nacionalsocialismo. Y no es de extrañar, ¿no?, que Arnold Gehlen, Helmut Schelsky, todos estos autores habían pertenecido al partido. Sea como fuere, en ambos casos la doctrina neoconservadora se basa en un patrón que yo resumiría de la siguiente forma. Yo creo que es común a todo el pensamiento neoconservador lo siguiente: los costes de la modernización social, sobre todo los costes que se derivan de la implementación de la economía capitalista, deben ser compensados mediante una protección de fuentes tradicionales o religiosas, ¿no? Tiene que haber una especie de compensación de esos desgarros que ocasionan las formas de vida tradicional mediante el recurso a la religión, a formas tradicionales de vida, etc. La unidad interna del neoconservadurismo, estoy acabando ya, le viene dada, como se puede ver, por vía negativa, es decir, en tanto que reacciona contra la descomposición de la autoridad del sistema de valores tradicional y moviliza frente a ello pues argumentos que proceden de la crítica conservadora de la cultura o estas tesis de la teoría elitista de la democracia, por ejemplo, ¿verdad?, Joseph Schumpeter, ¿no?, la teoría elitista de la democracia, que quiere justamente ir en contra de la profundización democrática. Y resulta interesante, para conectar con la tradición que aquí nos convoca, ¿no?, que es la teoría crítica, resulta muy interesante observar cómo el pensamiento neoconservador parte de la misma situación de la que había partido la teoría crítica del capitalismo tardío, a saber, de las crisis de legitimación y el surgimiento de nuevos movimientos sociales que se dan en los años 60, finales de los años 60 y 70. Si la teoría crítica del capitalismo tardío, por ejemplo, pienso en los casos de Marcuse, el Marcuse de Eros y Civilización y el Marcuse del hombre unidimensional, este Marcuse del final de la utopía, ¿no?, o el Habermas más joven, ¿no?, de ciencia y técnica como ideología, o Klaus Hoffe, ¿no?, si esa teoría crítica del capitalismo tardío se había presentado como una suerte de autorreflexión de esos movimientos sociales, una defensa de esos movimientos sociales emancipadores, el neoconservadurismo actuará como un dique de contención contra el avance de esos movimientos sociales. Por tanto, se parte del mismo fenómeno, pero uno mantiene una posición naturalmente afirmativa, mientras que otro mantiene una posición totalmente negativa. Y, por tanto, todos esos movimientos sociales, para los neocons, aparecen como algo así, como una ética hedonista, los movimientos contraculturales, estudiantiles, etcétera, una ética hedonista, y para todos ellos, por tanto, de lo que se trata en última instancia es de neutralizar las tendencias desestabilizadoras de la modernidad cultural mediante algún instrumento de tipo conservador, por ejemplo, el recurso a fuentes tradicionales, valores religiosos, el tradicionalismo, etcétera. Bien, esta es un poco la idea, ¿no? Bien, entrar, y ya así finalizando ya, entrar a analizar cada una de estas posturas nos llevaría demasiado lejos. En lugar de ello, quiero finalizar mi exposición trayendo a colación un elemento que caracteriza el pensamiento conservador
en todas sus fases, pero sobre todo en el pensamiento neoconservador, y que es muy interesante para nosotros, en tanto profesionales de la filosofía. Me refiero a la oposición radical, y yo diría que incluso el odio visceral, el odio personal y visceral, a la figura del intelectual como crítico profesional. Es decir, todo este pensamiento neoconservador se opone a la figura del intelectual como un crítico profesional de la sociedad. Esto lo vemos ya desde los viejos conservadores que odian a Rousseau y a Voltaire, ¿no? Como una especie de un intelectual profesional, un crítico profesional, ¿no? Que se dedica a desestabilizar el sistema y tal. Realmente lo odian, ¿no? Pero sobre todo lo vemos en los neoconservadores. Y hay un libro muy interesante de Helmut Schelsky que se llama, el título es muy elocuente, El trabajo lo hacen los demás. El trabajo lo hacen los demás. Y él desarrolla esta crítica. La tesis es muy sencilla. Y es que los intelectuales constituirían hoy la clase dominante. Esta es la tesis de Schelsky, ¿no? Y su forma de ostentación del poder, por lo demás, coincide con la forma, es muy provocativo el texto, ¿no? Coincide con la forma en que en épocas anteriores ostentaba el poder el clero. Es decir, él dice una clase sacerdotal de críticos profesionales, que son los intelectuales, ¿no? Y digamos que se dedican a la mediación del sentido, a la administración de bienes de salvación, etcétera, ¿no? Y esta es la crítica. Bien, naturalmente no podría compartir nunca una tesis así, pero realmente es interesante, ¿no? ver cómo la figura intelectual aparece como objeto de la crítica. Bien, para terminar, estos breves comentarios solamente tienen por objeto hacernos una idea, ¿no? O reflexionar juntos sobre la pinta que ha tenido, el aspecto que ha tenido el conservadurismo a lo largo de su historia. Y naturalmente yo reconozco desde ya, antes de anticiparme a las críticas que procederán de Gina, que mi presentación adolece de problemas muy importantes. Primero, se circunscribe a un momento y un espacio relativamente insignificantes desde el punto de vista de la historia de la especie, que es la Europa moderna, ¿no? Y esto ya, pues, naturalmente es un punto débil de mi presentación. En segundo lugar, aun dentro de este reducido marco, yo no he profundizado en algunos episodios que también contribuyen a la historia del conservadurismo. Y Camilo ha hablado ahora de la derecha radical actual, los populismos de derecha. Yo no he dicho nada sobre eso. Son modulaciones nuevas del conservadurismo que yo he dejado fuera. Y sea como fuere, este pequeño mapa pues tal vez puede ofrecer algunas pistas que nos ayuden a responder a la pregunta que, a mi juicio, tenía que aparecer necesariamente en unas jornadas sobre conservadurismo, y es ¿qué es el conservadurismo? Pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, César, por tu presentación. Y finalmente doy paso a Gina Puente, ¿lo pronuncio bien? Sí. Gina Puente, que es estudiante de posgrado en el máster de Filosofía y forma parte del grupo de investigación en teoría crítica que tenéis aquí, ¿no? Muchas gracias, Just. Bueno, gracias también Camilo Sembler y César Ortega por las ponencias presentadas. De hecho, mi intención no es hacer una crítica destructiva, sino más bien plantear algunos... quiero primero reconstruir algunos elementos centrales de ambos argumentos para utilizar estos elementos que voy a poner de manera, digamos, énfasis en estos elementos para plantear algunas cuestiones que me dejaron. De hecho, para mí la lectura fue bastante fructífera de ambos trabajos. Primero, ¿no? En la ponencia de Camilo Sembler se delinea claramente el desplazamiento ontológico de la familia, ¿no? En el esquema conservador persiste el significado social de la familia como un núcleo fundamental de la sociedad, que además en esta formulación se emparenta y compatibiliza con el neoliberalismo. Por otro lado, en el esquema liberal, donde predomina una ontología individualista, se encuentra en contra de considerar a la familia como una sustancia ética, es decir, como una comunidad indisoluble y homogénea. Ambas concepciones de familia, ¿no? Que nos ha planteado Camilo, conllevan desventajas sociopolíticas, ¿no? Por un lado, los conservadores fallan en garantizar la autonomía de los individuos que la componen, ocasionando muchas veces experiencias de sufrimiento debido a una falta de autorrealización, independencia y respeto de sus integrantes, sobre todo en familias que reproducen dinámicas de dominación basadas en la figura de la autoridad como valor. Por otro lado, la concepción liberal que proclama defender la autonomía en el espacio público se ve impotente al garantizarla en el espacio privado, ya que en un esquema liberal el Estado debe ser neutral ante la vida doméstica y su cotidianidad.
¿no? De esta manera, si bien intenta respetar una pluralidad de formas de vida en lo privado, podría estar permitiendo y ayudando a mantener relaciones desiguales, asimétricas y opresivas en este espacio. Personalmente, creo que una de las virtudes del texto es poner en relieve un aspecto que, como bien mencionas, ¿no?, ha sido dado por sentado, ¿no? Y por qué no decirlo, menospreciado como objeto relevante para la reflexión. El espacio privado, históricamente relegado como un ámbito femenino, no ha parecido ser un tema filosóficamente interesante para la tradición, al menos hasta el feminismo y la teoría crítica, ¿no? El olvido de la familia y la vida doméstica presupone, además, una fuerte distinción entre el espacio público y privado. En ese sentido, quisiera anotar dos cuestiones generales, ¿no? En primer lugar, el rol de la familia en la reproducción ideológica, ¿no? ¿Hasta qué punto un esquema, ya sea liberal o conservador, permite y mantiene precisamente la concepción de la familia en términos puramente funcionales, reproductivos o de cuidado, y cómo ésta se sigue reproduciendo a sí misma en estos espacios privados de la familia a través de determinadas prácticas o discursos? Así también, cómo una concepción de familia conlleva ciertos valores implícitos. En una familia tradicional que gira alrededor de la autoridad paterna, es interesante ver cómo esto se conecta con valores sociales y políticos predominantes, como el de la obediencia, disciplina e incluso una justificación de la violencia, ¿no? Por otro lado, esta autoridad paterna, a su vez, depende de otros factores para su legitimización. Por ejemplo, el factor económico y también la superioridad física. En un contexto donde se asume un modelo de proveedor universal, ¿no?, como planteaba Fraser, es decir, que las dos figuras, digamos, en la familia, no solamente el hombre es el proveedor, sino también las mujeres son las que deben proveer, entonces hay un modelo de proveedor universal, ambos deben proveer. Entonces, esa figura de alguna manera que en las sociedades liberales prima, ¿no?, desestabiliza la autoridad paterna, lo cual puede tener dos desenlaces, ¿no?, el cambio o la resistencia al cambio de los modelos autoritarios en la familia. En segundo lugar, la identificación de una práctica deficiente o que se muestra contradictoria, ya que en este espacio doméstico, en su cotidianidad, se pueden detectar formas de opresión privadas que contradicen lo aceptable en el ámbito público, o que sean deficientes en comportar una horizontalidad en las relaciones intrafamiliares. Por otro lado, en el texto se aborda el cambio o desplazamiento conceptual de la familia, ¿no?, que me parece también bastante interesante. Por ejemplo, mencionas la inserción de las mujeres al trabajo y la expansión de ideales normativos de igualdad, libertad y diversidad como elementos que dan cuenta de este desplazamiento. No obstante, también me parece que podría ser fructífero incorporar otros elementos para el análisis que también son condición de posibilidad para la transfiguración de la familia. Por ejemplo, productos desde la ciencia, como los métodos anticonceptivos orales, la posibilidad de congelar óvulos, la fecundación in vitro, la maternidad subrogada, etcétera, que son condiciones materiales que han contribuido a cambiar el concepto de la familia y la posibilidad de considerar otros tipos de familia, ¿no? Por ejemplo, monoparentales, homoparentales o incluso la posibilidad de configurar una familia sin hijos, ¿no?, etcétera. Y de la misma manera que conllevan a ampliar una concepción de familia, presentan un nuevo desafío. En la propuesta para superar ambos modelos de familia, planteas una forma socialdemócrata que salva la relación ambivalente con el Estado que se encuentra en el modelo conservador y en el liberal. Sin embargo, plantea otros problemas. ¿Cómo se podría garantizar la realización de la libertad o la simetría en las relaciones intrafamiliares sin caer en una situación de hipervigilancia con los riesgos y problemas que esto conlleva? Por otro lado, esto no implicaría llevar la lógica de un espacio, por ejemplo, del espacio público al espacio privado, o en otras palabras, ¿cómo podríamos justificar que las relaciones en el espacio doméstico deban asimilarse a las formas de relación del espacio público si los tipos de relación en estos espacios es distinta? Por ejemplo, en las relaciones privadas, ¿no?, del ámbito doméstico de padres e hijos son asimétricas, ¿no?, y esto no se da de alguna forma en el espacio público de esa manera. Y por último, algo que también se me venía a la mente mientras te escuchaba ahora, es esta recurrencia de argumentos de lo que llamabas
tradicionalismo funcional, me parece, que son argumentos de corte naturalista y que además tratan de explicarse en términos de que funciona mejor, ¿no? Por ejemplo, para el bienestar de la infancia. Me parece que también opera de manera ideológica, ¿no? Porque constriñe ciertos tipos de prácticas y comportamientos y también sanciona socialmente a las personas que no se rigen por estos, ¿no? Por ejemplo, pensaba en el caso de las madres solteras, ¿no? Y que claro, desde la psicología o desde precisamente estos argumentos tradicionalistas que dicen que es vital para los hijos la figura del padre, ¿no? Y culpabilizan doblemente a la madre soltera. Entonces me parecía súper interesante eso. Y por otro lado, en la presentación que nos compartía César Ortega, voy a tomar agua, se plantea el recorrido y la metamorfosis del conservadurismo, ¿no? Para ello se traza la diferencia y la oposición con el liberalismo y el socialismo, identificando tres fases: el tradicionalismo reaccionario, el conservadurismo revolucionario y el neoconservadurismo. Se han subrayado algunos rasgos del conservadurismo que me gustaría retomar y los he dividido en negativistas y propositivos, más que nada negativistas en el sentido de que se niegan a un cambio y propositivos que más bien invocan un cambio, ¿no? Mientras que los primeros son un movimiento reactivo, ¿no? Contra otra estructura política. Los segundos resignifican el concepto de propiedad liberal, ya no como un derecho, sino además con una connotación moral y política, es decir, implica dignidad y privilegio además. Asimismo, el concepto de libertad, ya no en un sentido negativo liberal, sino como la posesión inalienable de un espacio privado. En este recorrido de las formas conservadoras me llama la atención este optimismo escatológico del tradicionalismo reaccionario, pues asume que el curso de los acontecimientos llevará a una restauración de un cierto orden natural sin importar la acción humana, ¿no? Espera que la sociedad sea estática entonces, ¿no? A diferencia de esta fase se encuentra el conservadurismo revolucionario, que si bien parece un oxímoron, se presenta como un esfuerzo dinámico en transformar la sociedad, pero con valores conservadores. Y la última fase que padecemos actualmente es el llamado neoconservadurismo. Es una nueva forma de conservadurismo que surge después del fracaso de todo movimiento con visos de fascismo. Estos han perdido legitimidad, ¿no? Después de 1945, pues estaban basados en valores nacionales o en una identificación de una comunidad ética homogénea o una gran familia. Por ello, se renunció a este vocabulario e imaginario, pero se persiste en la demanda por proteger fuentes tradicionales o religiosas. El neoconservadurismo engloba perspectivas heterogéneas en lo económico, técnico y normativo. Para mostrar ello, se explica la diferencia entre el neoconservadurismo europeo y el estadounidense. Mientras que el primero retoma cuestiones etnorraciales, ¿no? Este último tiene un énfasis en lo económico, ¿no? Como que el mercado tome funciones de un Estado sobrepasado, ¿no? En el texto se plantea la posibilidad de que el término mismo de neoconservadurismo aún pueda ser operativa. Personalmente considero que la fusión de los planos económico y moral en el neoconservadurismo parece ser una vía de análisis todavía productiva. En ese sentido, mi pregunta es, ¿qué valores se consideran conservadores? Y si lo son por sus implícitos normativos. Por otro lado, en las fases del neoconservadurismo hay una búsqueda constante por establecer la autoridad en contra de un sistema parlamentario o contra una constitución que limite esta autoridad. Al haber fracasado en estos intentos, ¿no es entonces el espacio privado de lo doméstico, donde una figura de autoridad ejerce un dominio contra los demás, el último bastión que defender para el neoconservadurismo? Por último, sería interesante pensar en la primera fase del conservadurismo, que implica una reacción contraria al cambio o la modernización, como en un sentido epistémico, ¿no? Es decir, que bloquea la posibilidad de experiencia y por tanto de aprendizaje. Sin embargo, en la segunda fase, donde se busca resolver nuevos problemas a partir de valores tradicionales, no estaría bloqueando necesariamente nuevas experiencias. Entonces, ¿desde dónde podemos plantear una crítica a esta segunda fase, ¿no? E incluso también a la tercera, ¿no? Que es el revolucionario y el neoconservadurismo. La crítica planteada al conservadurismo contiene de manera implícita una carga valorativa
del dinamismo social, es decir, que el dinamismo social es bueno por sí mismo, y según, continuando, digamos, con esta pregunta, si es que es así, me parece interesante este rasgo psicológico universal que mencionas del conservadurismo, ¿no? Cómo esto puede conformar una necesidad de estabilidad de la organización política y de ciertas prácticas, es decir, quizás como una necesidad de unicidad del ser humano en su relación con el mundo. Precisamente lo contrario, es decir, este cambio constante que, por ejemplo, Harmon Rosa mencionaba como aceleración, ¿no? En las estructuras sociales y, por ejemplo, también en los cambios tecnológicos, podrían más bien promover una relación fallida con el mundo, ¿no? En términos de Rosa, que sería más bien una alienación, ¿no? Entonces, ¿en qué punto, digamos, o sea, tanto cambio es bueno por sí mismo? ¿Cuál es el límite? ¿No? O sea, ¿cómo pensamos en estos? Bueno, gracias. Pues muy bien, muchas gracias por los comentarios. Tenemos media hora, hasta las 7:30. Entonces, bueno, si queréis, le dedicamos un cuarto de hora a responder a los comentarios de Gina y el resto del tiempo pues abriremos la discusión al público. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Gina, por los comentarios. Son muy interesantes todos. Mientras presentabas también lo de César, intenté hacer un esfuerzo de ordenar un poco el argumento para clarificarme como qué podía comentar. Te agradezco mucho también la reconstrucción, ¿cierto? Porque muestra ya una interpretación importante de lo que intenté transmitir, ¿ya? Voy a decir algunas cosas quizás sueltas, intentando articular un poco una respuesta, ¿cierto? Claro, a mí me interesaba, ¿cierto? Y como partí mencionando, este es un proyecto en curso, ¿cierto? Que intenta resituar un problema que es originario de la tradición de la teoría crítica, como es el lugar de la familia, ¿cierto? Por eso yo aludía, ¿cierto? A los estudios sobre autoría de familia, ¿cierto? Cómo la familia sería una de aquellas instituciones, o quizás incluso, si uno mira ese estudio, ¿cierto? Quizás la principal institución que permite explicar la condición de posibilidad en términos de experiencias cotidianas, ¿cierto? Formas de vivir la autoridad, ¿cierto? Formas de vivir las relaciones de poder, formas de entender la subordinación, etcétera, formas de entender el género, ¿sí? Para entender fenómenos políticos, ¿ya? Creo que ahí hay como un fenómeno que es algo que está en la motivación, como digo, de lo que he intentado hacer el último tiempo, ¿cierto? Que es intentar reconstruir, ¿cierto? Más que construir, reconstruir, ¿cierto? Cuál es un lenguaje crítico, en el sentido de la tradición de la teoría crítica, para hablar sobre la familia, ¿ya? A mí me interesa particularmente las implicancias políticas que eso tiene, ¿cierto? Todo esto está muy motivado también por, como yo decía, por una investigación empírica que hemos hecho en Chile, donde imagino que en varias sociedades sí, donde el discurso sobre la familia está prácticamente monopolizado por los sectores conservadores. O sea, hablar de familia es directamente ponerse en un lugar del espectro político. Nosotros cuando hicimos la investigación, por ejemplo, empírica, que trabajamos con centros de pensamiento, con think tanks, que mencionaba, ¿cierto?, también César, como un ejemplo de producción de pensamiento político, cuando le preguntamos a los centros progresistas, por ejemplo, de izquierda, que queríamos conversar sobre sus visiones sobre familia, etcétera, nos decían mucho, por ejemplo, nosotros no trabajamos este tema, ¿ya? Nos decían, nosotros trabajamos género, trabajamos infancia, pues no trabajamos familia, ¿ya? Interesante es que después hablamos mucho sobre familia. Entonces, me parece que ahí hay como algo que teóricamente muy interesante, como un concepto puede comenzar a cargar tanta densidad normativa, ¿ya? Y comenzar a analizar un poco esos desplazamientos, ¿ya? En ese sentido, la propuesta de estos imaginarios, ¿cierto? Que es una propuesta bien general, ¿cierto? De algún modo lo que presenté son imaginarios muy en un sentido de típico ideales, ¿cierto? De acentuar determinados rasgos para definir, ¿cierto? Cuáles serían visiones o imaginarios morales clásicos sobre la familia. Incluso ahí mi intuición es que la teoría crítica se mueve en un registro distinto, ¿ya? Es decir, la teoría crítica no tiene, ¿cierto? Si uno piensa en, de nuevo, los estudios sobre autoría y familia, ¿cierto? No tiene una ontología individualista de la familia, ¿cierto? La describe más que un simple acuerdo entre individuos, ¿cierto? Que toda una herencia hegeliana de cómo entender la familia, ¿cierto? Pero no la entiende en el sentido de una comunidad ética como la entiende el imaginario conservador, ¿ya? ¿Cierto? Por eso aparece de algún modo en un lugar distinto. Entonces me ha interesado un poco ir clarificando ese tipo de problemas, ¿ya?
Y particularmente, ¿cierto? A propósito de lo que tú mencionaste como el olvido de la familia, a mí lo que me interesa particularmente, y debo decir que para esto no tengo una respuesta, ¿cierto? Es como la pregunta que anima como este esfuerzo, ¿cierto? Es la relación entre familia y teorías de la democracia. ¿Cierto? Como yo señalaba, ¿cierto? Lo que uno encuentra más evidente es que la familia aparece como una institución que no se aborda muchas veces en teorías de la democracia, o como una institución que es el punto de partida para definir después lo que es la democracia, de algún modo que habilita a los individuos, ¿cierto?, para la democracia que viene después, ¿no? Entonces, eh, algo de mi intención siempre ha sido, ¿cierto?, explorar en qué sentido nuestras teorías de la democracia, o qué teoría de la democracia sería pertinente para dar cuenta sobre la vida familiar, ¿ya? Me ha pasado muchas veces presentando esto en distintos contextos, que hay gente que reacciona como no tiene nada que ver con la familia y la democracia. No tiene nada que ver porque hay relaciones asimétricas, por ejemplo. Me acuerdo una vez alguien dijo, porque nunca votamos en la familia. Bueno, eso muestra como un imaginario de la democracia y también un imaginario de la familia. Pero lo interesante es que hay otras instituciones donde uno diría, existen relaciones asimétricas, ¿cierto? Y donde utilizamos en la literatura el concepto de democracia más fluidamente. Por ejemplo, hay toda una literatura sobre la democratización de los espacios de trabajo, ¿cierto?, sobre la democratización de las escuelas, etc. Entonces me parece que hay algo, y que creo que, y esto creo que es una clave del imaginario conservador y que está muy instalado como en el imaginario compartido sobre familia, que es pensar lo que me parece, que creo que César también lo dijo en algún momento, que el argumento conservador en el fondo, la atracción que tiene por la familia es por imaginar que es un espacio, o quizás el único espacio, donde podrían existir jerarquías naturales, ¿no? Que eso parece como muy atractivo, como el argumento conservador de que existen jerarquías naturales y que la modernización las ha ido disolviendo, y parece ser que esas subsisten o podrían subsistir en la familia, ¿no? Y me parece que ese argumento está muy extendido, como cuando encontramos esta dificultad para hablar de democracia al interior de la familia, ¿no? Entonces, me interesa particularmente esto, ¿cierto? Dina mencionó lo de las relaciones asimétricas, que yo creo que es un gran desafío, ¿cierto? Cómo pensar prácticas democráticas en la vida doméstica, que es por definiciones asimétricas. Creo que ahí está todo el legado que uno puede encontrar en la filosofía de las éticas del cuidado, por ejemplo, de las éticas que han puesto el acento en entender la socialización, la crianza, por ejemplo, y que entienden que es por definición una práctica social asimétrica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entender ahí la democracia? ¿Cierto? ¿Cómo entender ahí qué sería, o dicho de otra forma, qué tanto nuestra idea de la democracia está siempre basada en que nos autocomprendemos como iguales, ¿ya? Y más bien en la vida familiar, ¿cierto?, nos autocomprendemos muchas veces, ¿cierto? Si uno piensa más allá de las relaciones de pareja, las relaciones conyugales, las relaciones entre padre e hijos, por ejemplo, las relaciones con adultos mayores, nos comprendemos más bien como desiguales, ¿no? ¿Qué sería una práctica democrática ahí, ¿no? Otra cosa, para no ocupar más tiempo, ¿cierto?, que mencionar más aisladamente, claro, hay toda esta discusión que yo creo que es muy interesante y que hay que tomarla con mucha cautela en el contexto latinoamericano sobre la expansión de ideales normativos. Hay toda una literatura hoy día que discute mucho sobre la expansión de ideales normativos de igualdad y autonomía en la vida familiar, ¿cierto? Yo creo que mi impresión, recogiendo lo que mencionabas de las innovaciones tecnológicas, yo tiendo a leerla más bien que las innovaciones tecnológicas en este caso responden o son soluciones estratégicas de expansiones normativas, es decir, que se ha buscado de algún modo cada vez más soluciones tecnológicas a la reproducción en la medida en que se ha expandido una idea de autonomía individual, por ejemplo, sobre la reproducción, ¿ya? Pero sí lo que quería decir, que creo que es muy importante en América Latina, ¿cierto?, como si uno pensara una teoría crítica muy contextualizada sobre la vida familiar, los ideales de autonomía en la familia siempre han sido distintos, ¿ya? Hay toda una literatura, por ejemplo, de Luz, un texto clásico de Anthony Giddens, ¿cierto?, que ven que la autonomía es un resultado de las últimas décadas, por ejemplo, y lo leen, por ejemplo, en relación con el declive del matrimonio, ¿ya?, y la expansión del divorcio, por ejemplo. Entonces hoy día tenemos formas más de mayor ejercicio de autonomía. Bueno, en América Latina el matrimonio nunca fue una institución completamente expandida en la sociedad, ¿cierto? Siempre estuvo muy estratificada en términos sociales, es decir, las formas de convivencia basadas en la autonomía siempre existieron en América Latina, hasta el día de hoy, en sectores populares, por ejemplo, en clases populares, ¿no? Hay una socióloga en Chile que dice que los sectores populares han sido la vanguardia negada de la modernización, ¿no? Como porque se han hecho carne de la autonomía mucho antes que los sectores medios o la élite, ¿no?
Y me quedaría ahí para no alargarme en el tiempo, quizás después puedo comentar algo más. Muchas gracias, Gina, por los comentarios. Vale, pues muchísimas gracias igualmente, Gina, por tus comentarios. Me sumo también a lo que ha comentado Camilo al principio. Gracias por la reconstrucción, que efectivamente denota hoy una lectura muy atenta, así que gracias por tomarte el tiempo de hacer esto. Voy a intentar articular mi respuesta en 3 puntos que has traído a colación. Bueno, antes de nada, me ha gustado mucho cómo has presentado esto de los rasgos, la diferenciación entre rasgos negativistas y propositivos, ¿no?, dentro del conservadurismo reaccionario. Efectivamente es así, ¿no? Hay un elemento meramente reactivo, pero como tú has dicho muy bien, también hay una especie de resignificación de conceptos, ¿no?, y por tanto más propositivo, por ejemplo, la noción de propiedad, ¿no?, que es muy diferente a la noción de propiedad que aparece en los property rights, ¿no?, de John Locke, por ejemplo, a la noción de propiedad que encontramos en estos viejos conservadores, que tiene que ver con poseer una tierra, ¿no?, que te da una dignidad política y por tanto privilegios frente a los vasallos, ¿no?, que eso es la noción de propiedad conservadora o la noción de libertad. Por tanto, gracias por articularlo así, porque me parece muy fecundo. Luego, tu pregunta, una de tus preguntas centrales es, si te he entendido bien, digamos, cuáles son esos valores, ¿no?, que articulan, digamos, el conservadurismo. Claro, la tesis básica aquí es que, bueno, yendo de más reciente a más antiguo, el neoconservadurismo, como tú has dicho, intenta oponer a los desgarros que ha ocasionado el proceso de modernización, que yo el proceso de modernización lo entendería como un proceso que se inicia, bueno, pues la modernidad temprana de los siglos XVI aproximadamente con la reforma y tal, pero que cristaliza básicamente en el Estado constitucional y el mercado capitalista, intenta oponer a los desgarros ocasionados por esas instituciones sociopolíticas o políticas y económicas alguna forma de compensación, una compensación, ¿no? Y digamos que en el caso del neoconservadurismo de lo que se trata es de recurrir a fuentes tradicionales de cohesión social, ¿no?, que irían más allá de esos desgarros, ¿no?, compensarían esos desgarros. Para el caso de la revolución conservadora, que es el segundo estadio que tú has mencionado también, digamos que este movimiento reacciona contra esos subsistemas políticos y económicos. Y esto es interesante, es decir, en Spengler o en Carl Schmitt o en Junger, etcétera, vemos una crítica del capitalismo que no encontramos en los neocons. Es decir, ellos son críticos también con ese subsistema político que es el capitalismo industrial, ¿no?, en un sentido al menos que no lo son los nuevos conservadores. Pero en todo caso, este tipo de crítica se orienta hacia el futuro, ¿no? Lo hace con el objetivo de garantizar la continuidad de esos valores que consideramos sagrados. Entonces, claro, ¿cuáles son esos valores? Yo creo que Camilo los ha sistematizado muy bien, ¿no?, en esa, que me ha gustado mucho, por cierto, enhorabuena, esa comprensión de las 4 formas de entender la familia, la conservadora, la liberal, la socialista y la abolicionista, un esquema muy fecundo, y él ha sistematizado muy bien esos valores, ¿no? Pues, por ejemplo, valores como la seguridad de la nación, el mantenimiento de la familia como la más básica de las comunidades humanas, ¿no? La familia aparece efectivamente como tú lo has dicho, ¿no?, la más básica de las comunidades humanas, y eso se remonta hasta Aristóteles. Es decir, acordaos, en el libro segundo de la Política, Aristóteles ya habla, la primera comunidad humana, la primera forma de convivencia no es la ciudad, sino que es la casa. Él dice la casa, ¿no? La casa, que es la unión de aquellos que no pueden vivir el uno sin el otro, dice Aristóteles. Es decir, el hombre sin la mujer, los padres y los hijos, y los libres y los esclavos. Esa es la configuración de la casa, ¿no? Los padres, los hijos y los esclavos y los bienes. Esa es la casa, la familia, ¿verdad? Pues efectivamente, hay un mantenimiento de la familia como la más básica de las comunidades humanas, ¿no? Una comunidad que no puede disolverse porque sería la destrucción de la sociedad, ¿no? Pero otros valores también importantes, como son la disciplina, la autoridad entendida como guía, como mando, etc. Y esto me lleva, en segundo lugar, a tu segunda intervención o a tu segunda cuestión, que va justamente sobre la noción de autoridad, ¿no? ¿Cómo se entiende esto de la autoridad en las diferentes fases? Y a mí me parece que es interesante cómo lo has planteado. Yo creo que la idea de autoridad es muy cambiante en el pensamiento conservador. ¿De dónde procede la autoridad en los viejos conservadores, en el conservadurismo reaccionario? La autoridad realmente emana de Dios. Es decir, eso se retrotrae ya hasta Teodosio, cuando declara el cristianismo como religión oficial del imperio. A partir de este momento, digamos que la dominación mundana depende de una fundamentación de tipo divino.
Y por tanto, el poder político esa es la llamada tensión entre sacerdocium y regnum, ¿no? El poder político del emperador tiene que estar sustentado en la cabeza de la Iglesia, en el Papa. Y eso que mencionaba antes, ¿no? De Carlomagno siendo coronado por León III, por el Papa y tal. Bueno, esta tensión la vemos durante toda la Europa cristiana. Digamos que el poder mundano depende estructuralmente de una fundamentación de tipo espiritual, celestial, religiosa. Por tanto, autoridad, ¿qué significa en ese conservadurismo reaccionario? Pues significa un monarca absoluto que encarna la voluntad divina, ¿no? Y por tanto de ahí procede la autoridad. Sin embargo, en el segundo estadio, en el conservadurismo revolucionario, ahí la autoridad significa algo muy diferente. De hecho, estos autores no son religiosos, no son religiosos. Bueno, algunos, Carl Schmitt sí que tiene naturalmente, ¿no?, sus reflexiones sobre el catolicismo, la teología política, etc., pero por lo general no son pensadores religiosos. Y en estos casos la autoridad emana, ese es un concepto muy interesante, del decisionismo, de la decisión. Ese texto famoso de Smith, ¿no?, la discusión que tiene con Kelsen, ¿no?, de quién es el garante del derecho. Pues el garante del derecho es el Führer, ¿no? Y por tanto, la autoridad emana de una voluntad que es capaz de tomar una decisión en un momento crítico. Ese es ese decisionismo político de Carl Schmitt, ¿no? Y luego, por último, ya la autoridad no sé si me estoy extendiendo, la autoridad en el neoconservadurismo emana de fuentes diferentes. Tanto fuentes religiosas, una recuperación de fuentes religiosas, como también tecnocráticas. Esto es muy interesante. Los teóricos tecnocráticos, eso es un grupo de neoconservadores que apelan a la tecnocracia, es diferente a la idea de la democracia, como decía Just esta mañana o esta tarde, como la conformación de una voluntad política. La democracia aparece ahora pues como una especie de gobierno de las élites, de una élite de técnicos, etc. Y por tanto el principio de autoridad se introduce, digamos, bajo la idea de una sustitución de las cuestiones políticas por cuestiones técnicas. Es decir, la política se convierte en un asunto de gestión y los asuntos entre praxis y técnica, ¿no? Bien, pues esa sería la noción de autoridad, ¿no? Y luego, por último, ya, porque me estoy extendiendo mucho, lo del el rasgo psicológico universal. Yo creo que eso es importante, es decir, diferenciar el conservadurismo como un producto que surge en la modernidad para rechazar o para oponerse al liberalismo burgués, y el conservadurismo como un rasgo psicológico que ha existido siempre a lo largo de la historia. Es decir, siempre ha habido reaccionarios, siempre ha habido tradicionalistas. Y yo creo que la palabra mejor para eso es tradicionalismo. Es decir, aquellos que consideran que todo cambio es un cambio peor. Y por tanto, de lo que se trata es de preservar a toda costa las formas de vida pasadas. Eso es una actitud psicológica, pero no es una doctrina política. Es una actitud psicológica que mantiene, en verdad, que se mantiene y que ha existido a lo largo de la historia. Supongo que ha sido decepcionante mi respuesta, pero bueno, muchas gracias por la presentación. Muy bien, pues si os parece, recogemos ahora las preguntas para estos últimos 10-15 minutos que tenemos. ¿Sí? Bien, gracias. Felicitaciones a los tres, a Camilo, a César y a Gina. La pregunta es especialmente para Camilo, porque no sé si no podés vislumbrar un espacio especial para la crítica en la conformación del imaginario conservador en América Latina, especialmente en el Cono Sur, porque lo que se da en el Cono Sur, principalmente a partir de nuestras dictaduras, es la convergencia entre el autoritarismo y el neoliberalismo. Y el autoritarismo lo que hace es negar las teorías de derechos. Y el neoliberalismo, si simplemente revisamos muy superficialmente lo que propone Nozick, lo que defiende es una teoría de derechos fundamentales. Entonces creo que ahí hay una contradicción interna, tal vez muy diferente a la de los otros neoconservadurismos, que puede habilitar un espacio para la crítica en América Latina, pero muy especialmente en el Cono Sur. Sí. Did you want to respond, or should I just go? Okay, going to collect them. Okay, sorry. Thank you to all three of you. It was really a pleasure to listen to you. My question is really directed to Camilo, and I think there's a dimension of Gina's discussion that I'm picking up on.
it's interesting to me because in the feminist discussions of the family, so much of it is about the body, and I didn't hear anything about the body. And the body, I mean, the control of the body, the management of the body, where you can put your penis and where you can't, who you can have pleasure with and who you can't, who produces babies and how they produce babies. I mean, this is absolutely central to the feminist discourse about the family. Pregnancy, after all, produces babies who are new subjects and new laborers. And so the control of that is absolutely central. And so when you start seeing the intervention into women's bodies about what happens and what they can do with them, it's all about, you know, I mean, all about the control of women's fertility and what man has access to her body to produce another governmental subject, right? This is like the whole discussion. And it was just shocking to me. And now, you know, in Korea and Japan, there's the crisis of reproduction. So they're not producing enough babies. And so what are we going to do? We're going to make women have more babies, but they won't do it because there's birth strikes that are happening because women will refuse to do the double shift of laboring at home and laboring at work. And so they're going on birth strikes. And so they're bringing in women from the Philippines to do the labor of caregiving so that the women who produce these babies who are going to be true Korean and Japanese subjects, I mean, I don't know, I'm just like, whoa, this dimension of the distribution of pleasure and all about the body just seems like central to the rhetoric of family in the world I live in, just want to say. ¿Hay una palabra más, creo? ¿Habéis levantado la mano? Sí, hace rato Gina mencionó la aceleración de Rosa, entonces pensando un poco en lo que estaba hablando César sobre el neoconservadurismo, quería preguntar si mantener ciertos puntos fijos de la sociedad, ni acelerados ni desacelerados, tipo que no sean reaccionarios, sino simplemente puntos fijos no aptos al cambio, cerrados al cambio, para que el transcurso normal del cambio y de la aceleración pueda funcionar en base a mantener esos puntos fijos, serían también una forma de neoconservadurismo de alguna manera, no sé si vendrían a catalogarse como neoconservadurismo, por ejemplo, no sé, mantener las estructuras del Estado, las políticas del Estado, el sistema legal y parlamentario, o la división de poderes que tenemos actualmente, conservar esas cosas, esos aspectos tradicionales que todavía tenemos, ¿son una forma de conservadurismo contemporáneo? Muy bueno. Yo tendría una pregunta muy breve para César. Recuerdo este libro de Hirschman sobre la retórica reaccionaria, donde distingue tres tipos de argumentos conservadores, ¿no? El de la perversión, habla de la tesis de la perversión, la tesis de la futilidad y la tesis del riesgo, del peligro, relacionado con los cambios, ¿no? Un cambio puede ser peligroso, puede pervertir y puede ser fútil. Entonces me preguntaba, porque no apareció demasiado la retórica de la futilidad en tu presentación. No sé, en el sentido de decir, bueno, una transformación solo es una aparente transformación. En el fondo, lo fundamental no cambia, ¿no? Por ejemplo, Tocqueville hablando de la Revolución Francesa, diciendo algo así como, sí, muy bien, pero lo fundamental no ha cambiado. Pues no sé si identificas elementos de este tipo de argumentación también en alguna de las tradiciones que has mencionado. Bueno, muchas gracias por las preguntas muy interesantes todas. Parto por la de Gustavo. Claro, yo creo que eso es clave. Precisamente yo creo que, y a partir del caso que yo más conozco, ¿cierto? Que también es bien emblemático en términos históricos de la dictadura en Chile, ¿cierto? Que es un proyecto refundacional, ¿cierto? Que articula esto una tradición autoritaria, ¿cierto? Con un imaginario neoliberal en torno a la idea de familia, ¿ya? Y eso supone, ¿cierto? Yo creo que ese es el espacio central a pensar, ¿cierto? Cómo eso tiene implicancias en la forma en que hasta el día de hoy autocomprendemos, ¿cierto? Ciertas prácticas sociales familiares. Por ejemplo, en el caso de Chile, cada vez que se habla de libertades de los padres, se tienden a asociar con libertades de mercado, de manera espontánea. Por ejemplo, la libertad que tienen los padres
para elegir la educación de sus hijos es la libertad que tienen para pagar la educación de sus hijos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces me da la impresión que ahí, a mí lo que me interesaba de eso, y creo que estaría de acuerdo con que ahí hay un espacio de la crítica muy relevante, ¿cierto? Que más allá del origen constitucional de eso, o de las tradiciones históricas que se expresan, el efecto performativo que tiene sobre la forma en que describimos públicamente los problemas familiares, ¿no? O cuando discutimos sobre familia en la esfera pública, ¿no? Y precisamente lo que a mí me interesaba identificar, ¿cierto?, es que, o la dificultad que uno puede ver, es la ausencia de un imaginario o una retórica abiertamente o que puede ser distinguida en términos progresistas, ¿cierto?, o crítica en este sentido, ¿cierto? Me parece que el imaginario abolicionista está mucho más articulado, ¿cierto? Pero mi impresión es que no expresa claramente este momento que para la teoría crítica de Frankfurt es tan relevante, que es la conexión con, de algún modo, con una cierta forma de crítica inmanente. ¿Cuál es la conexión que hay entre esa superación de la familia con el momento presente? Es más bien una ruptura, ¿no? Y creo que eso tiene una serie de implicancias en términos de escoger esos lugares críticos. Por ejemplo, en el caso chileno, por dar un ejemplo muy claro, ¿cierto? Nosotros tuvimos una discusión, tuvimos 2 intentos de escribir una nueva constitución, como yo contaba, ¿cierto? El primero fue un intento donde se expresaron muy fuertemente entre quienes discutieron la constitución, movimientos sociales, por ejemplo, feministas, ecologistas, hubo representación de los pueblos originarios, etc., ¿no? Se decía que era la primera constitución progresista del mundo, ¿no? O abiertamente progresista, ¿no? Y fue radicalmente rechazada por la ciudadanía, ¿no? Uno de los aspectos muy controversiales era, por ejemplo, cómo se definía la familia, ¿no? Y apareció la idea, por ejemplo, de definir a la familia, intentando desligarla de todo un imaginario conservador, ¿cierto?, como cualquier tipo de lazo afectivo o de apoyo, ¿ya? Obviamente eso generó una serie de críticas, o sea, qué tipo de políticas de familia se iban a poder hacer desde ahí, ¿no? ¿Cuál es la distinción que hay en la autocomprensión de las personas entre una práctica familiar y una práctica de amistad, por ejemplo? Entonces creo que ahí hay algo bien relevante. Con respecto a lo que decía Sally, sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que uno podría hacer, me quedo con una misión, ¿no?, una tarea, creo que volver a mirar estos imaginarios en relación con el cuerpo, ¿no? Como que uno podría reconstruir que en cada uno de ellos el cuerpo aparece de manera distinta o se excluye de manera distinta, ¿no? Sí, lo que podría decir, intentando responder sobre todo la preocupación o el tema de cómo hoy día las decisiones reproductivas son muy claves en la discusión sobre políticas de familia, y cada vez van a ser más claves. En América Latina ya lo son, por ejemplo, en el caso chileno, un caso ya estudiado a nivel global, por la rápida disminución de la fecundidad, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué hacer frente a eso, cierto? Y es interesante porque ahí yo creo que en ese tipo de discusión, o al menos lo que uno ve en los imaginarios conservadores, aparece muy claramente este desplazamiento desde un argumento que era abiertamente moral y principalmente religioso, ¿no?, hacia un desplazamiento hacia un tipo de discurso retórica que dice lo mismo, pero a través de un lenguaje supuestamente técnico o científico. Entonces toda esta discusión es, por ejemplo, las consecuencias que tendría en términos del crecimiento económico si las mujeres o hombres tienen menos hijos o más hijos, etc., ¿ya? Y lo que me parece muy interesante es que ese argumento uno lo puede encontrar tanto en sectores conservadores como en sectores no conservadores, ¿ya?, que sería como la forma en que tenemos que hablar entonces de la decisiones reproductivas, ¿ya?, porque pareciera que no existe como la posibilidad de hablar en términos morales sobre eso, ¿ya? Entonces diría eso. Y lo segundo que diría, y con eso cierro este punto, que creo que ese tema también tiene tanta importancia hoy día, particularmente la relación del cuerpo, la autonomía del cuerpo, la autonomía de las decisiones reproductivas, porque una de las transformaciones más sustantivas que hay en términos de políticas de familia, por ejemplo, de imaginarios de familia, es la centralidad que adquiere hoy día la infancia, ¿ya? Es decir, hay mucho diagnóstico, por ejemplo, que en verdad cuando se hacen políticas de familia son políticas de infancia, ¿ya? Y eso normalmente va dirigido muchas veces, a propósito de algo que mencionaba Gina también, como una exigencia hacia los padres, por ejemplo. Hay todo un lenguaje científico de las competencias parentales, ¿cierto?, que los padres tienen que hacer determinadas cosas que la ciencia aprueba, ¿cierto?, que eso tiene consecuencias positivas o negativas sobre la crianza de su hijo, etc., ¿ya? Entonces hay toda una disputa, me da la impresión, político-cultural en torno a las infancias, ¿ya?, que es bien marcada tanto en sectores progresistas como en sectores conservadores, ¿cierto? Cuando nosotros hicimos esta investigación con sectores conservadores, aparecía lo que uno más espera, ¿cierto?, que es
todo este discurso con mis hijos no te metas, la defensa de los hijos frente al Estado, etc. Pero en los sectores progresistas, por ejemplo, en los centros de pensamiento progresista, aparecía muy marcada la idea de que uno podría describir como una sobrecarga de expectativas sobre los padres, ¿ya? Que los padres tienen que crear hijos que sean capaces de cuidar el medio ambiente, respetuosos de sus derechos, respetuosos de autoconsciente, ecología, etc. ¿Ya? Y eso reproduce una serie de desigualdades y al mismo tiempo que sobrecarga a un tipo de práctica social en específico, ¿ya? Entonces me da la impresión que también eso explica o podría ser otra entrada a la relevancia que hoy día adquiere toda esta discusión sobre la reproducción, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es el imaginario que hay ahí sobre la infancia en un escenario, ¿cierto?, de crisis de la reproducción en general? Vale, pues contesto yo muy rápidamente. Y sí, vale, pues muchas gracias por la pregunta. ¿Tu nombre es, perdona? Rafaela, muchas gracias por la... Muy interesante, muy pertinente. Efectivamente, de acuerdo con la tesis de Rosa, digamos que lo propio de la sociedad capitalista es justamente que solo se puede estabilizar dinámicamente, ¿no? Es decir, solamente puede reproducirse a través de una permanente aceleración y esto pues tiene consecuencias alienantes, ¿no? Esa es su idea. Entonces, tu pregunta sería conservar determinados puntos fijos, si te he entendido bien, conservar determinados puntos fijos de la sociedad moderna sería algo conservador, ¿no? Sería un gesto conservador. Yo a esto respondería que si esos puntos fijos son justamente el resultado del proceso de modernización, son el resultado del proceso de modernización, entonces no. Y tú los elementos que has mencionado como puntos fijos refieren muy puntualmente a eso. Has hablado, creo, del Estado constitucional, la división de poderes, ¿no?, los derechos inalienables. Hay conquistas de la modernidad política, ¿no? Y por tanto, yo diría que conservar eso, claro, etimológicamente, claro, conservar sí sería una forma de conservadurismo, en el sentido de que conservas algo que está fijo, que está presente, pero no una forma de conservadurismo político, porque de alguna forma esos puntos fijos encarnan justamente aquello contra lo cual luchó el conservadurismo, es decir, la nueva estructura política objetiva contra la que luchó el conservadurismo. Y luego, Jus, muchas gracias también por la... la verdad es que no estoy seguro, yo debería pensarlo mucho más y en condiciones, digamos. Pero bueno, si he entendido bien, digamos que hay como tres, esta retórica reaccionaria sería la perversión, peligrosidad y la futilidad, ¿no? Y el argumento... De los cambios sociales, exacto. Y el argumento sería que, de acuerdo con los reaccionarios, en realidad, la futilidad me refiero, lo otro se ve muy claro, ¿no? Pero la futilidad, en realidad, de acuerdo con este argumento, en realidad no cambia lo fundamental. No cambia lo fundamental. ¿Y esto sería un argumento, entonces, de tipo conservador? ¿O? ¿No? Vale. Es muy interesante y lo voy a pensar y como tenemos ocasión de hablar muy a menudo, pues hablaremos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.